Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Espero que estéis tan emocionados como yo, me hace muchísima ilusión y espero que pongamos un poquito de luz a estos momentos tan extraños que estamos viviendo. Si os parece bien, vosotros mismos os presentáis muy brevemente. Tenemos representantes de 5 generaciones, cada uno con su visión, con su camino vital, con lo cual, con algo diferente que aportar. Si quiere empezar usted, don Luis. Sí, doña Catalina. Teóricamente represento a los mayores de 60 años. No, espíritu. Pero estoy más que pasado de los 60 años. En el año de venidero cumplo 80. ¿No? Y ciertamente aporto años de experiencia, quizá lo único que puedo aportar en estos momentos. En mi vida, yo soy militar de carrera, y empecé siendo rango paracaidista durante 10 años, y luego cambió mi mundo, vi a Naciones Unidas cuando empecé a trabajar sobre todo en Centroamérica, con los procesos de paz, acabé en Colombia, y luego me tocó ya en etapas posteriores pues todo el despliegue español que cambió la piel del ejército, empezando en Bosnia, donde aprendimos lo que son los nacionalismos, muchos que estuvieron por allí, y acabamos finalmente en Irak y en Afganistán. Cuando en 2004 paso a la situación de jubilado, e intento meter las energías que me sobraban en Mao, y encuentro un grupo de amigos fabuloso con los que podemos hacer un par de aventuras que son buenas, entre ellas la de la idea del rey. Bueno, mientras tanto, escribo La Razón periódicamente cada jueves. He presentado 2 libros de historia, el tercero está en imprenta. La palabra me da que dar tiempo para muchas cosas, luego hablaremos de esas, si uno aprovecha bien el tiempo. Y bueno, intento aportar a mi sociedad, a la que quiero, a la que le debo, a lo que soy, un poco las experiencias que he conocido y que he practicado. Bienvenido, Luis. Pepe. Vamos por orden. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por la oportunidad, por el atrevimiento de organizar este evento. Creo que es un ejemplo de lo que hay que hacer y lo que hay que hacer pasar adelante. Con el cual te desgracia y te deseo todo el éxito. Bueno, yo soy básicamente un empresario. Yo soy empresario desde niño, ya soy empresario. Y ese mundo de la empresa me ha llevado pues, fundamentalmente al sector turístico. Y en eso llevo pues, cerca de 30 años. Y en ese mundo, pues, bueno, pues dentro del sector turístico estoy en el sector hotelero. Yo siempre digo que no soy hotelero, yo digo que mi negocio es la felicidad. No pasa a un lado de un hotel, pero mi negocio es la felicidad y a eso me dedico. Y bueno, pues básicamente lo que voy a aportar aquí es la experiencia de esos 30 años y un poco pues, la visión un poco de la empresa y toda cosa más. Después de Luis, pues poco se puede decir. La edad también aporta algo hace más de años, ¿no? Venga, Santi, te toca. Bueno, yo soy Santi de Santi Camps, yo soy ingeniero informático de formación y he hecho un poco esa metamorfosis bueno, primero de salir afuera, quedarme a vivir en Barcelona, trabajar fuera y que de modo menor que darme cuenta de que no hay un lugar donde me gustara para trabajar y acabar creando un negocio para hacer algo que me gustara, ¿no? Y eso me llevó a ese paso de pasar a ser empleado a ser empresario, ¿no? Emprendedor, que ahora está más de moda. Emprendedor no más que un aspirante empresario. Pero un poco ese camino que realmente siempre digo que estos últimos años iniciales de montar un negocio he aprendido más que en todos los años de carrera y el trabajo. Son muy ricos. Y aquí puedo aportar algo que pueda compartir conocimientos, me inquieta y claro, un poco la experiencia que tenemos todos. Muchas gracias. Joan. Buenas tardes, yo soy Joan Rosselló. Yo siempre, cuando viajo por el mundo, digo, soy de un lugar que se llama Menorca. Cuando hacía la broma con Felipe, que cada vez que voy a su país, lo que digo, deben cruzar el Atlántico y ese lugar se llama Menorca. Yo soy básicamente un curro inquieto, que viene de las ciencias sociales. Soy politólogo y abogado.
soy profesor asociado en ESADE en la Pompeu Fabra, vivo en Barcelona y desde hace ya 7 o 8 años fundé una consultora que trabaja a nivel global con inteligencia política y consultoría política, y de un tiempo para aquí creemos que los datos son fundamentales y también, entre otras cuestiones, hemos fundado conjuntamente la Santiki Presente, una startup tecnológica que precisamente aporta datos para el sector político. Y nada, con ganas máximas de sumar y de poder aportar hoy. De eso hablaremos, desde luego. Álvaro. Bueno, pues yo la verdad es que no tengo tanta experiencia como todos los demás. Tengo 21 años, estudio Economía, estoy acabando ahora mismo la carrera en la Universidad Carlos III de Madrid. Llevo desde el 2017 allí. Y bueno, mis experiencias han ido variando desde pues, ayudar un poco en ASOME, la Asociación Hotelera de Menorca, durante el verano, a tema de inversiones en startups en Bilbao, que también he tocado palos de banca de inversión y ahora fondos de private equity. Entonces, pues un poco mi carrera y ya pues justo cuando acabe pues me incorporaré a una banca de inversión a nivel middle market japonesa. Enhorabuena, bienvenido. Pues si os parece, entramos en cuestión y a mí me gustaría empezar desde una visión global y luego vamos a ir sacando los hilos. Todo el mundo es muy consciente de esa rivalidad Estados Unidos-China, que existe un pulso, tiene modelos económicos muy diferentes. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es vuestra visión de este conflicto, cómo creéis que ese conflicto puede acabar y cómo nos puede afectar al resto de la humanidad, para darle importancia. Si empieza usted, si empiezas tú, Luis. Pues no, el inverso, ¿eh? Empezaba Iván y terminaba yo. Aquí elijo yo. Aquí cada pregunta tiene... Venga, mójese, por favor. Momento, hace falta que lo resalte, difícil. Actualmente con la situación hoy, local, con ciertas perspectivas, por momentos que no sabemos exactamente, ya que habláis de globalización, cómo evolucionará el comunismo, el capitalismo chino, ese como idea, sin saber aún exactamente, nos quedan todas las dudas de si el virus viene por encargo, por se les escapó o por otras cosas, nos quedará siempre la incertidumbre esta. Pero también vemos que China se ha convertido en una potencia industrial con influencia enorme en América, influencia enorme en África, y al final tendrá influencia en el mundo occidental, pero nosotros ya utilizamos materiales que vienen de China. Yo hace poco, un almirante norteamericano regaló una bandera norteamericana y venía por UPS y tuvo que pasar por aduanas. Y cuando yo me quejé de lo que tardaba, tuve que decirle, mira, no me mandes la bandera, prefiero ir a comprar la bandera americana al chino de la esquina, aquí en la esquina, que me contestaron, si va a decir la bandera que le mandaba al almirante, también está construyendo. Esto encaja un poco. La evolución de China es un factor. La salida que hará Estados Unidos en estos momentos a Trump es otro factor, con riesgos fuertes, porque si Estados Unidos no estabiliza y no piensa en ciertas cosas que se han entrado en el ámbito de Trump, en 4 años puede volver a encontrar. Y entonces eso también nos crea una incertidumbre que yo espero que los americanos han demostrado a lo largo de la historia ser listos. Pues la propia Europa, que iba a ser el poder que podía estar intermedio y podía aportar muchos valores, sufre, después de 4 años, la crisis de Brexit, con consecuencias que tampoco desconoceremos. Yo creo que al final no será tanto, pero tenemos un montón de españoles viviendo en Inglaterra, tenemos un montón de ingleses viviendo en España, tenemos el problema de Gibraltar, que va añadido siempre a otras cosas. Pero para el momento hoy, 29 de diciembre, es de expectativas. Yo siempre intento ser positivo, pero de expectativas a un mundo que con incertidumbres. Porque luego al margen, ¿qué vamos teniendo? Yo conozco mucho América, sufro cuando veo que en España, para atender al COVID, con los medios que creíamos que teníamos, las hemos pasado moradas. Pienso en Bolivia, pienso en Venezuela, pienso en la propia Colombia, que es la más adelantada. Hablemos de Honduras o de El Salvador, países en los que he vivido. Y pienso en África, al que el buen Dios creo que lo ha protegido un poco del COVID, no sé qué milagros le ha sucedido, está por su propia... Vuelvo a decir que el mundo no es la balsa de aceite de una sociedad de naciones organizada, con agencias de Naciones Unidas implantadas en todo el mundo, como la Organización Mundial de la Salud, el
Banco Mundial estén asentados con capacidad de poder influir. Si puedo resumir la palabra, incertidumbre. Pepe. Yo cuando recibí esta pregunta me quedé un poco patitieso porque dije, no sé qué puedo aportar yo en este tema. Pero reflexionando sobre ella, cuando la leía y recordando un poco las cosas que he leído, me han venido a la mente varias cosas, ¿no? La primera es que de alguna manera yo creo que es un choque de dos culturas, dos civilizaciones, dos valores muy diferentes. Y es una lucha que tiene un trasfondo económico, tecnológico, geopolítico, todo. Por un lado están los chinos, que tienen un modelo en el que... Primero es un país que tiene 1.500 millones de habitantes, ¿no? Y eso tiene su importancia, porque es un gran mercado. Luego tiene un gobierno que es dictatorial, con lo cual es un capitalismo comunista que pone el foco y luego de alguna manera eso lo que permite es ser muy dirigista, es poner el foco en una cosa y desarrollarla. Y eso es lo que ha permitido todo el desarrollo que ha tenido económico. Y luego un factor que he leído hace poco, que me llamó la atención, que ya me ha caído, había leído cosas, pero que lo ligué todo cuando leí esta reflexión hace unas semanas, es el tema de que el desarrollo de la estrategia china en el momento de la crisis económica de 2008, cómo expanden sus tentáculos y empiezan a invertir en empresas estratégicas europeas, empiezan a invertir en materias primas, empiezan a toda la logística, puertos, aeropuertos, toda la distribución, para hacerse con el control de todo, aprovechar la debilidad de Occidente para entrar aquí. Porque eso es un factor que creo que es muy importante y no se puede acabar. Y por otra parte tengo Estados Unidos, que tiene valores similares a los nuestros, a los europeos, pero que en el tema tecnológico, de alguna manera lo que ves es que ellos tienen muy claro cómo monetizar los datos. Entonces, es algo que por una parte les hace crecer, les hace, digamos, es una especie de China-Europa, una mezcla, y a la vez son compañías globales, son compañías que ven el mercado chino con un potencial tremendo para desarrollarse, por lo cual los chinos van por eso lógicamente para esa tecnología que han podido apalancarse para crecer. Y otra cosa que leí, que me llamó la atención, que no sé si esto es entre tú lo sabes mejor que nadie, una debilidad que tiene China, en este caso, los chinos son especialistas en copiar y replicar, pero por lo visto la industria de los semiconductores no es tan fácil. O sea, no es tan fácil, el know-how es muy complicado, ¿no? Y es una debilidad que tienen los chinos, que los americanos no gozan de esa y medio está Europa. Europa, que es el campo de batalla. Estamos un poco jugando bien por todos lados. Un continente con 500 millones de habitantes, con 27 estados, cada uno de sus padres y su madre, con criterios muy diferentes, el tema tecnológico, el tema del 5G, que si unos apoyan a los chinos, otros americanos, o sea, que no nos aclaramos, por lo cual eso yo creo que es una debilidad que en la actualidad es una debilidad, ¿no? ¿Y la oportunidad dónde está? Pues yo creo que esto puede ser un shock que Europa le sirva para resurgir, es decir, darse cuenta que así no puede seguir y quizás ese shock, esa presión entre dos bandos pueda o destruir Europa, que es una posibilidad, Dios quiera que no, o hacerla más fuerte, es decir, que los europeos nos demos cuenta de que, oye, tenemos lo que tenemos y tenemos unas fortalezas y tenemos que poder explotar. Entonces, yo finalmente espero que sea así, ¿no? Evidentemente el Brexit ha sido un problema muy grave, ¿no? Pero a la vez yo creo que de esas situaciones complicadas son las fortalezas. Entonces, yo quiero ver que al final Europa, por la historia que tiene y por el peso que tiene, seamos capaces de ese shock de dos culturas, renacer como un Estado, como un conjunto de Estados con criterios mucho más homogéneos y con mucho más unión. Y tú ponías la pregunta que cómo afecta esta Menorca. Hombre, yo creo que por ser parte de Europa es una gran seguridad. Es decir, actualmente la situación que tenemos en España es la que tenemos, es la que es, y Europa pues de alguna manera es un garante de muchas cosas. Y eso es una gran ventaja que tenemos. Si sucediera lo que digo, que este shock de dos culturas, de dos formas de valores, hace que Europa salga reforzada, pues evidentemente Menorca pues, será reforzada. Entonces, yo creo que eso pues, será positivo. Más allá no llegará. Me es complicado. Ya es. Esto es un poco la reflexión que, dando cosas que he leído de defender, he tratado de hacer un poco un esquema de lo que puedo decir, porque yo veo de esta situación.
No hay respuesta fácil, ¿eh? No hay respuesta fácil. Santi. Yo no he leído la pregunta. Puedo hablar 3 horas. Bueno, ya, grandes rasgos. Yo visité China el año pasado, luego visité China el año pasado, una charla en Guilin, una región que era de desarrollo contenido 4 sobre 5. Tienen categorizadas entre 1 a 5, donde 1 es Shanghái y 5 es el campo. Y esta era 4 sobre 5. Yo esperaba encontrar algo pues, parecido a una zona rural española o un poco menos. Y realmente me sorprendió el nivel de desarrollo tecnológico que tienen. Están mucho más avanzados de lo que creemos. Pero muchísimo más avanzados de lo que creemos. O sea, una región que tenía que ser pues, como Teruel o como Cáceres, por ejemplo, en España, está mucho más avanzada que muchas ciudades europeas en cuanto al uso de tecnología y en cuanto al uso de tecnologías renovables. O sea, me sorprendió muchísimo realmente la realidad que tienen allí en ese momento. Y ahí me acordé de un juego que se decía en los grupos escoltas o en los colegios cuando era pequeño. Yo he jugado, que es un juego que consiste en hacer cubos. Se montan 3 equipos y tienen que hacer cubos de cartulina. Entonces se reparten cartulinas, se reparten bolices y lápices y se reparten tijeras. Entonces, pero hay proporciones desiguales, ¿no? Tijera representa la tecnología, las lápices y reglas son la mano de obra y la cartulina es la materia prima. Quien hace más cubos gana el juego, ¿no? Entonces, ese juego está comprobadísimo que dependiendo de lo que dure el juego dura poco, gana que tiene la tecnología. Si el juego se alarga mucho más, gana que tiene la mano de obra y la materia prima. Y yo creo exactamente lo que está pasando en estos momentos con la economía mundial. O sea, hasta ahora ha ganado el que tenía la tecnología, que era Estados Unidos, y está empezando a pasar por delante China, que es la que ha adquirido la tecnología, la ha mejorado y además tiene una mano de obra y un volumen de consumo interno brutal. Nos están adelantando a la economía occidental. Y en ese sentido también creo que dices tú, aparte del choque tecnológico y del choque cultural que hay una guerra muy importante que creo que no se está, o la gente no la tiene presente porque igual no se conoce el nivel de importancia que tiene esto, que es el tema del control de Internet, el control de los datos. Al final, yo creo que aquí hay una batalla muy importante que se está lidiando desde hace ya 1 año o 2 años, que por eso se ha prohibido los Xiaomi y los Huawei de Estados Unidos, por ejemplo, y es el tema del control de Internet. La tecnología 5G, que hoy se ha dicho que es nociva, que no es buena, pero es igual de nociva que la 4G y la 3G. Es una tecnología tan potente, desarrollada por China, tan potente, que permite que Internet deje de funcionar sobre ordenadores conectados con cables y pase a funcionar sobre satélites chinos. Eso tiene una implicación colateral, que es que quien controla esa información deja de ser Occidente y pasa a ser China. Y esa guerra, que creo que es la guerra de fondo que estamos viviendo. O sea, al final, la guerra que estamos viviendo ahora mismo entre las dos potencias tiene, en el fondo, viene por el control de la información, que no es poco, ¿no? La información que circula por Internet tiene absolutamente todos nuestros datos, todos nuestros productos, tienen todo. Y creo que esa es la batalla de fondo que estamos viviendo, ¿no? En cuanto a lo que decía Pepe de quién va a ganar la batalla o cómo queda Europa en todo esto, yo creo que la ventaja que ha tenido históricamente Europa respecto a China y respecto a otros territorios es que no tenemos un punto de decisión centralizado, sino que estamos fragmentados, ¿no? Entonces, aquí en Europa, cuando un país ha tomado una decisión equivocada, los países de lado se la han comido. Sí, es así. Eso implica que cuando toma decisiones equivocadas, el resto se lo come y la decisión correcta avanza, ¿no? Y China tiene un punto de decisión centralizado, que eso es su punto débil más importante. Y esto ya pasó históricamente. O sea, la Edad Media, la flota, la tecnología de la flota china era muchísimo más potente que la europea. Pero como tenía un punto de decisión centralizado, hubo un zar que creyó que eso era la creación del demonio y la destruyeron. Y perdieron la tecnología por tener el punto de decisión centralizado en un único sitio, ¿no? Y creo que eso es un poco el punto de que puede tener China en ese momento, que si se equivoca, se equivocan todos. Así me gusta, siempre hay que verlo todo. Joan. Sí, yo creo que la clave está,
con todo respeto, en una frase que ha dicho Santi, la guerra, porque evidentemente estamos en una guerra, pensamos que las guerras es llevar, con todo el respeto, ¿no? Como fuerzas militares a primera trinchera de batalla, sacar el armamento y el terreno de combate. Esto ha evolucionado con los de sentido común. Y visto mejor que nadie también los programas del sistema de defensa nacional. Pero lo que tenemos aquí, al fin y al cabo, es de sentido común, es una guerra diplomática para el control de los datos. Punto final. ¿El 5G qué significa? El 5G es la evolución del acceso a Internet. Había 1G, 2G, 3G, 4G y lo próximo es 5G. De hecho, si os cogéis vuestro móvil y conectáis los datos, vais a ver que arriba os va a salir o 3G o 4G. ¿Cuál es la diferencia entre una G y la otra? Pues que a mayor G, mayor facilidad de velocidad en el acceso y consumo de datos. Para que nos entendamos, los datos que tenemos hoy en el móvil, que pondrá 3 o 4G, nos pueden servir para acceder a Google, a WhatsApp, lo que queramos, ¿no? Probablemente muchas cosas más, pero los datos que tenemos hoy no nos sirven si queremos tener coches que vayan solos por la ciudad o que un doctor desde la otra punta del mundo pueda operar a un tercero que viva, por ejemplo, en Menorca, desde su casa conectándose a un Internet que vaya en tiempo real, el Internet de las cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que hay aquí, con todo respeto, es pura y duramente el control, la guerra por el control de los datos. Pero no solo eso, es decir, entre otras cuestiones, la suspensión del mobile en Barcelona, entre otras cuestiones, viene fruto de unas tensiones diplomáticas muy fuertes, porque lo que iba a presentarse son una serie de patentes de Huawei que no interesaba que se patenten, o que no se presente la patente, ¿no? ¿Qué significa todo esto a modo de síntesis? Muy simple. El 15% de las patentes mundiales, el 15% de las patentes mundiales del 5G las tiene una empresa, y es China, se llama Huawei. Esta no es una guerra literalmente de Estados Unidos con China, era una guerra literal para evitar que Huawei se empoderase. Por eso al principio las restricciones del 2019 del gobierno norteamericano no son hacia Xiaomi o hacia Oppo, son directamente hacia Huawei. Se prohíbe que cualquier Huawei pueda tener el sistema operativo de cualquier empresa norteamericana. Android, iOS, fuera. O el móvil queda totalmente desestabilizado. ¿Por qué por tanto es importante comprender lo que ocurre, ¿no? Técnicamente es un interés económico, evidentemente un interés nacional, que lo que ocurre es que en 2019 el Sistema Nacional de Defensa de los Estados Unidos de América emite un comunicado, emite un informe que es de acceso público, diciendo literalmente es de interés de protección nacional para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América que China no siga avanzando en el control del 5G. Por tanto, por definición, hay que hacer lo que sea para evitar que el gobierno chino pueda acabar teniendo acceso a esa información. ¿Y por qué diferencia entre el gobierno chino y una empresa? Porque la legislación del gobierno chino básicamente lo que dice es que si hay cualquier cosa de interés nacional, cualquier empresa de capital o domicilio chino tiene la obligación legal de dar toda la información al gobierno. Por tanto, blanco y en botella. Si el 15% de las patentes mundiales las controla Huawei y cualquier país que contrate o licite la contratación pública de tener acceso a banda ancha a 5G, detrás está capital chino, el gobierno chino, por ende, tiene la capacidad automática de saber absolutamente todo lo que se dice en Internet. Todo. Y Santi lo puede explicar mejor que nadie. Por ejemplo, la empresa Mavia, quien tiene los datos y la comprensión de los datos, no solo tiene el conocimiento, tiene la capacidad de predicción. Por tanto, lo que hay en juego aquí, con todo respeto, es muy simple. ¿Interesa o no al gobierno de los Estados Unidos que, por última instancia, el gobierno chino pueda predecir todo lo que va a ocurrir en función del consumo y el uso de los datos que hacemos todos los ciudadanos del mundo? Esto es lo que está ocurriendo. Esta es la guerra real, ¿no? Es el punto para ti. Geopolítica pura y dura. A partir de aquí, bueno, todo este contexto, ¿cómo nos afecta? Bueno, el primer país que intentó hacer un paso más fuerte en este sentido de la Unión es el Reino Unido. Lo explicaba también que quiero recordar. El Reino Unido, evidentemente, la Unión Europea tiene cosas muy positivas, pero por desgracia también tiene una cosa muy negativa. Que es la Unión Europea vivimos en la nacionalización de los éxitos y la bruselización de los fracasos. Cuando algo va bien es gracias al país, ¿no? Al Ejecutivo Nacional, que ha transpuesto las directivas europeas y es quien realmente manda las decisiones. Pero cuando en Europa algo va mal es culpa de Bruselas, ¿no? Por tanto, alegato a favor de la Unión. ¿Por qué explico esto? Porque, bueno, ¿cómo puede acabar combatiendo el conflicto Estados Unidos-China en un lugar tan, con todo respeto, remoto como la isla de Menorca? Bueno, evidentemente que afectará. Sin ir más lejos, el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia del Estado Español,
el organismo dependiente de encriptación, hizo un comunicado recientemente diciendo que la tecnología china se acordaba la legalidad y, por tanto, legalmente los operadores chinos pueden entrar a competir para concursar en el 5G en España. Por tanto, no se prohíbe que el gobierno chino, a través de una empresa china, pueda operar en la licitación y contratación pública del acceso a Internet. ¿Eso qué significa? Que ahí es cuando entra la diplomacia. La diplomacia, que es presiones por todos lados y saber jugar tus cartas para evitar que un país u otro pueda tener acceso a él. ¿Por qué motivo, por tanto, nos puede llegar a afectar a Menorca? Porque si, por ejemplo, acaba ganando una licitación del 5G una empresa china, esto nos puede llegar a producir que nadie en Menorca o en España pueda acceder a terminales que tengan, por ejemplo, consulta de datos de empresas norteamericanas. Por lo tanto, quizás si gana una empresa china no podremos usar ni Android ni iOS. ¿Puede importarnos? Bueno, evidentemente. ¿Cuál es la solución? Lo que ha hecho Francia. ¿Y qué es lo que ha hecho Francia? Partir el pastel. Ninguna empresa puede tener un monopolio en el control del 5G porque lo que hay en juego es muy grande. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es dividir las porciones del pastel de tal manera que a partir de ahora el acceso y consumo a Internet no pueda proveerlo una única empresa que tiene conocimiento y capacidad de explotación del 5G. Sino que, si a mí me preguntas cómo puede llegar a afectar, yo creo que vamos a un escenario en el que sí o sí va a haber empresas concursando en diferentes países, no solo Huawei, Ericsson, Nokia, también Quantum, diferentes empresas, y cada una se va a llevar su parte del pastel para precisamente evitar que haya un monopolio, sino que entre todos haya un cierto equilibrio. Y en eso estamos. Álvaro. Bueno, pues a mí me gustaría enfocarlo desde otro punto de vista, porque es que si no podemos parar. Y es básicamente el histórico. O sea, vemos, ¿no?, desde la Segunda Guerra Mundial cómo Estados Unidos ha querido impartir, ¿no?, su Pax Americana, que es básicamente la creación e influencia, ¿no?, de diversos países, tanto con la Unión Europea como a nivel latinoamericano, para crear democracias en sí, que luego le viniera muy bien, ¿no?, como veremos luego con Barack Obama y el multilateralismo. Entonces, básicamente, históricamente, ¿no?, lo que llevábamos hasta hace poco, y la aparición de Donald Trump ahí fue un papel clave, es que con Barack Obama, ¿no?, teníamos tratados como el TTIP, el NAFTA, también acuerdos Asia-Pacífico, donde básicamente se intentaba crear estos convenios multilaterales, donde varios países, tanto con la Unión Europea como otros países que no estuvieran dentro, se juntaran, ¿no?, para luchar lo que vendría luego a ser China. Entonces, un poco con eso vemos que ha cambiado, ¿no?, y con la nueva presidencia de Donald Trump, lo que ha provocado es que primero el TTIP se fuera, se eliminara, se renegociaran los acuerdos con NAFTA, y ahora mismo nos encontramos, ¿no?, con un Estados Unidos muy proteccionista en comparación a una China que justo además hace poco ha firmado unos tratados con Asia-Pacífico, con Australia, con Singapur, con Vietnam y con muchos países más para crecer, ¿no?, tanto en poder geopolítico como en poder económico. Viendo un poco el foco de dónde se está enfocando, ¿no?, pues ahora mismo con la aparición de Joe Biden sí que podremos a lo mejor observar, ¿no?, una vuelta al multilateralismo y al intentar, pues primero entrar otra vez en los acuerdos de París, otra vez renegociar, ¿no?, todos los acuerdos que se habían cancelado con Donald Trump. También es verdad, ¿no?, que como Biden, al ser expresidente de Barack Obama, pues hoy seguramente tenderá, ¿no?, esas mismas políticas y a intentar renegociar todo lo que Trump ha provocado, ¿no?, en estos últimos años. Pero bueno, es un momento muy inseguro y sí que es verdad que ahora mismo China está jugando un papel fundamental, ¿no? O sea, un Schroders, que es básicamente uno de los fondos de inversión más grandes a nivel mundial, calcula que aproximadamente hay más de 800 millones de millennials en China. En comparación a Europa, por ejemplo, que somos 60 millones, cabe que decir, ¿no?, que solo por PIB per cápita o también por la creación de nueva economía, consumo, crecimiento, obviamente no es ni comparable. Un tercio del crecimiento a nivel mundial proviene de China. Los movimientos que se está viendo también en mercados financieros, como por ejemplo pues acciones, ETFs, que es básicamente replicación, ¿no?, de índices como sería el PIB o como sería pues otros, el PIB per cápita, etc., va habiendo un reajuste bastante brutal por tema de que China está jugando un papel fundamental y ahora están viendo por fin el valor real que tiene esta economía en comparación al resto. Con un poco de ello, pues han destacado tres cosas. Por ejemplo, un reporte que hizo McKinsey, que se le llama las 3 M's, ¿no?, redes móviles. Como hemos comentado ahora, pues como el tema del 5G, ¿no?, China tiene una proyección a futuro con tantos número de personas viviendo ahí en comparación a lo que sería la Unión Europea, abismal. Entonces, solo con eso, el crecimiento, ¿no?, que pueda tener
y todas esas aplicaciones pues no se pueden ni parecer. Entonces, un poco con todo ello también ha habido una transición bastante interesante, tanto de los mercados financieros, fondos de inversión sobre todo, que se están moviendo muchísimo a China. Básicamente, ¿no? Porque, como hemos dicho, aunque sea una economía rural, etcétera, tiene las infraestructuras y ya hemos visto que solo con parar el COVID le ha costado nada. Entonces, con esa capacidad y ese autoritarismo que tiene el gobierno detrás, es muy fácil crear esas infraestructuras y que el gobierno que haya detrás ya no sea sobre todo chino, sino también, así todo, americano, latinoamericano o cualquier otro. Entonces, pues en comparación, ¿no? El modelo económico que se está luchando aquí ahora mismo, yo no creo que sea tanto Estados Unidos contra China, sino China contra el mundo. En tanto que, pues, veremos a Biden, pues como he dicho, intentar renegociar y crear pues lo que viene a ser un conflicto geopolítico a medias, porque los aranceles técnicamente ya están resueltos, ¿no? con la China Trade War, pero aún así lo que veo muy difícil es que a futuro Europa le pueda hacer frente con todo lo que se ha comentado, ¿no? O sea, China está muy fuerte, tiene un modelo económico que realmente la gente le llamará comunismo, pero al fin y al cabo es capitalista. Entonces, hasta ese punto, yo me asustaría al poder decir que si no nos unimos todos y volvemos a un multilateralismo que realmente no sé hasta qué punto será beneficioso, ¿no? A nivel individual, será muy difícil competir a futuro. Pues vamos a seguir. No, lo que sí que creo que está claro es que palabras como incertidumbre están a la orden del día, en que ojalá que estando en el medio encontremos alguna ventaja, y lo que yo sí que veo es una guerra, control de datos, información tremenda, y a ello vamos. Está claro que el IoT, el 5G, todo lo que sea información para predecir es la revolución 4.0, que es a lo que íbamos y de repente hemos hecho un salto tremendo y nos están arrastrando y el que no se sume a ese cambio parece que es que se va a quedar sin nada. Entonces, como todas las épocas de cambio generan dudas, empezaremos por Álvaro esta vez, al ser el más joven. ¿Crees que el futuro es tecnológico? ¿Debemos incrementar el uso de las tecnologías? ¿Crees que la tecnología nos domina o nosotros dominamos a la tecnología? Sí, bien. Bueno, el futuro es tecnológico, como es obvio. O sea, es verdad, ¿no?, que ha habido mucha divagación y mucho populismo a la hora de decir si las tecnologías son buenas o malas, pero todo cabe decir, ¿no?, que el mundo ha ido creciendo, ha ido sumando y, como decía el libro Factfulness, al final todo lo que ha provocado, ¿no?, la revolución, desde la revolución industrial hasta los nuevos cambios tecnológicos, a la innovación digital, etcétera, ha hecho que en el mundo se vea mejor, ¿no?, desde que se haya reducido tanto la pobreza a nivel absoluta como relativa, a tener las habilidades, ¿no?, de poder conectar con una persona, nosotros aquí en Menorca, con una persona en Singapur. Entonces, no cabe duda que el futuro es tecnológico. Y un poco conectando con eso, sí que es verdad que qué uso se puede dar a esas nuevas tecnologías, ¿no? Pues no quiero meterme en tema de 5G porque aquí hay mucho experto que seguramente luego lo explique mucho mejor, pero, por ejemplo, sí que es verdad que temas pues, por uso de redes sociales, etcétera, ha habido pues, muchos papers, o sea, estudios científicos que se ha demostrado, ¿no?, que pues, un abuso de ellos está provocando, ¿no?, que pues, los niños, por ejemplo, salgan con temas o tanto de falta de atención como un incremento en TDAH. Entonces, obviamente hay que medir, ¿no?, el uso de las nuevas tecnologías. Ya lo decía, por ejemplo, un anterior CFO de Google, que decía que a sus hijos no les deja utilizar el teléfono móvil ni ningún tipo de aplicación ni redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, básicamente porque era muy malo para su crecimiento. Entonces, yo soy de los que abogo que las tecnologías han ayudado, ¿no?, a que podamos conectar entre diferentes personas, a que ahora mismo se puedan crear un negocio directamente desde tu casa, en tu silla, utilizando Internet, utilizando diversas plataformas, tanto sean páginas web como sean otro tipo de herramientas. Y eso, bueno, al final nos da unas habilidades y unas capacidades, ¿no?, que se diferencian muchísimo a como podíamos haber vivido anteriormente. Y eso nos facilita también, por ejemplo, venir aquí a Menorca y disfrutar un poco de lo que viene a ser el mar, ¿no?,
mientras somos capaces de trabajar y de generar, ¿no? Y aportar valor a la sociedad. Don Luis, en el otro extremo. Rompemos. Que rompemos todo que si no se me duermen. Y eso no puede ser, bajo mi mandato, nunca. Indiscutiblemente, las tecnologías son positivas. No queremos hablar de todo lo que hemos avanzado en muchísimas cosas, en información, en familias, en medicina. Entrar hoy en día a un hospital con tu número de calidad de identidad, ya sepa exactamente lo que has tenido durante tu vida, qué medicinas te tienen que meter en la tarjeta, etcétera, etcétera. Son avances indiscutibles. Y yo no entraré en la parte más negativa porque yo creo que podrá de ellos, porque a veces también nos invaden. Y que no sé si creamos unas generaciones en que ceden espacios y ceden incluso formas de ser a las tecnologías, con las influencias que pueden tener muchas de ellas. En el fondo, en el ámbito que estamos hablando, esas tecnologías son frágiles. Un día determinado nos pueden colapsar. Y estando en guerra, como decían que estamos, se puede utilizar como arma de guerra más valiosa que misiles y que muchas más cosas. Puede quedarse una ciudad como Nueva York un día a oscuras, o puede quedarse Tenerife a oscuras, sin saber dónde vienen las cosas y sin saber. Cuando a veces con los medios tradicionales no nos pasaba. Y sabemos que este riesgo lo tenemos esta misma tarde, si quieren. Entonces, en el ámbito en que estamos hablando del control que tiene que hacer la gente, las tecnologías nos muestran su fragilidad. Yo aquí entiendo siempre a que haya sobre la base de los que nos manejan, sobre la educación que le demos a la gente joven, valores que soporten esas posibles crisis de las tecnologías, que sepa utilizar lo que es positivo, pero no sean arrastrados en lo que ya representa el planeta. Esto es un poco como yo las veo, por decir que es positivo. Y en el ámbito ese que hablamos antes, ha aparecido Europa a la mitad de camino. Él dice, cuando fracasa es Bruselas, cuando sale algo bien es Italia o España, que en España somos famosos por lo que hay que intentar las cosas. Lo pongo un ejemplo y yo creo que entra en todo lo que hay y no hemos sacado la palabra esta. Son las corrientes migratorias. Son fundamentales dos corrientes muy fuertes, sur-norte, de países americanos hacia Norteamérica y de países africanos o sudeuropeos hacia Europa. El ejemplo está muy claro y casi no se ha ideado. La vacuna. Y bueno, eso tiene implicaciones políticas y implicaciones legales. Tenemos que ser conscientes de que eso no es un problema de tecnología, el problema de los que le demos. La tecnología que tenemos es fantástica y la debemos utilizar bien. Y el tema de que ese siempre ha sido así. No hay más. Es una herramienta. Ya que has sacado la guerra de los datos, es importante implementar tecnología, de crear más tecnología que muchas veces, en muchos casos es gratuita, con lo que el usuario cede datos. Nunca hay nada gratis. Ya. Sí, siempre puede ser. Claro, pero ¿tú crees que el 80% de la población es consciente de estas cosas con las implicaciones de que empresas chinas tienen control y con la inteligencia artificial que existe en estos momentos se pueda hacer un control poblacional? Ya, viendo películas de ciencia ficción, Y cuando hablábamos de modelos Estados Unidos-China, perdón, es el riesgo real que yo creo que existe. Yo voy a ganar ahora mismo. Hace 4 años estaba en San Isidro de Belgrano y recibí llamado de un del Departamento de Estado norteamericano, de la embajada, que me invitaba a seguir las elecciones presidenciales del 2016 en Washington. Y lo primero que dije es cómo conseguir mi contacto, eso sí que aprendes, y por las bromas, de repente, 6 españoles, en noviembre de 2016, nos plantamos en Washington
a comprender el funcionamiento de las elecciones norteamericanas. Esas elecciones, la gran duda era si sería Hillary o Trump el presidente electo. Pero la anécdota viene cuando nos hacen la radiografía de diferentes presidentes de la broma a candidatos, entonces nos dicen, Trump, está Hillary, pues no están nosotros. Y cuando uno pregunta ¿y los otros quiénes son? Y el de los muertos. Y dicen, sí, el partido de los muertos. Y los italianos se mueven cuando estén perdidos. Y también hay un partido que se llama transhumanista, que su campaña es básicamente ha cogido un autobús, esto de los campos, y era un ataúd gigante que tenía una sola palabra, que es inmortalidad. Esto te acaba de igualar más, ¿no? Y empezar las calles a investigar con esto del transhumanismo. Hay un autor muy cómico que se llama José Luis Cordeiro, que por ejemplo dice que va a la muerte de la muerte. Y dice, él tiene diagnosticado, hablando de ciencia ficción, en el 2045 se acaba el mundo. ¿Por qué? Porque él dice que la tecnología ya ha llegado a un punto que él entiende que la singularidad es básicamente que la tecnología es suficientemente lista por sí misma para, uno, avanzar por sí sola sin depender de los humanos, pero dos, el cuerpo humano, la muerte no es otra cosa que fallos del cuerpo. Pues si la tecnología nos permite superar estos fallos, vamos a poder cambiar un hígado haciéndolo en impresión 3D, vamos a poder hacer un cambio gracias a la tecnología, etc. Yo soy escéptico, que en 2045 haya la muerte de la muerte, como dice José Luis Cordeiro. Por esto nos pone un ejemplo, hablando casi de ir al extremo, ¿no? La tecnología no es que sea algo de futuro, la tecnología es hoy. Hoy tenemos personas que ya se han implantado un chip en la mano para entrar gratis en el metro haciendo así, porque el chip del metro lo tienen instalado debajo de la piel. Hoy tenemos ya personas más lejos, el señor Elon Musk, que es el referente de todos, no solo con Tesla, sino con todo lo que tiene detrás, que salió este verano, sigue más lejos, con una empresa que es capaz, a través de un nodo dentro de la cabeza, pues bueno, básicamente empezar a comprender todo lo que hay y mover las cosas pensando con la cabeza. Esto ya está aquí, ya es aquí, hoy, no es futuro. Por lo tanto, si a mí me preguntan, la tecnología es una herramienta, no es un fin en sí mismo. La utilidad que le demos a la tecnología, pues como dices antes, nos va a servir para infinitas cosas, pues que lo planteo al revés. Yo no visualizo ya no el futuro, no visualizo mañana sin tecnología. Dicho de otra forma, el que no empieza a comprender el poder de los datos, que decía al principio Pepe, y empieza realmente a comprender cómo los datos, cada uno es de su área de actuación, educación, sanitario, hotelero, de lo que sea. ¿Cómo comprendemos que los datos nos pueden realmente aportar algo a nivel tecnológico para mejorar nuestra actividad? El que comprenda eso, sí, adelante. El que no comprenda eso, literalmente está fuera de juego. Y hablo con todo respeto no solo de los grandes monstruos, La pequeña tiendecita de comercio, incluso Sintedella o Mahón, si tú no sabes la gente que visita tu página web para comprarte productos, lo que busca tu cliente potencial, los horarios que la gente sale a la calle, las veces que pasa por el tráfico, por tu calle o por otra. Si no comprendes realmente lo que la gente está buscando, no vas a poder conectar con él. Porque hay una cosa que es evidente. No solo el futuro, el presente ya es digital, es tecnológico. Mi punto de vista. Es un poco triste ser tan predecible. A mí eso es lo que más me duele, quizá, ¿no? Que dicen que Google te conoce más que tú a ti mismo. Entonces, yo creo que ahí es donde de verdad... Pero voy a entrar yo a valor. Da igual. Pepe, te toca. Ya nos hemos perdido, pero... Hay una cosa que no me acuerdo lo que se ha dicho, lo comparto. Pero yo creo que lo más importante para mí es más tecnología, más humanismo. Yo creo que es el contrapeso. Yo creo que la tecnología, como decía antes, es un medio, es un fin, que va a ser positivo seguro, pero va a depender de las personas, ¿no? Yo creo que a más tecnología, más humanismo. Eso es lo que a mí me está preocupando a mí, es que la tecnología está aborregando a la sociedad. La gente es muy superficial, muy poco profunda, tiene poco criterio, muy manipulable. Eso es lo que realmente me da miedo. Entonces yo creo que hace falta un contrapeso que se permita a la gente joven, a la gente más joven, que tengan criterios, que piensen como quieran, que tengan criterios propios, que no estén manipulados. A mí se está preocupando eso de la tecnología. Entonces, si tuviésemos gente, digamos, con valores, con criterios, con una forma no como el de Pfizer, que quiere dinero, sino que impactar en la sociedad, sería fantástico, una oportunidad tremenda. Entonces, yo creo que hace falta hay que crear eso, hay que crear una sociedad, hay que crear un grupo de gente, hay que personas que realmente defiendan eso. Además, tecnología más humanismo, ¿no? que miran por el bien de todos. Entonces, la tecnología es fantástica.
Pero si no, vamos a crear, lo estáis viendo, es decir, eso es el futuro del móvil, ¿no? De 5G, 5G o cualquier otra cosa. Se mandan mensajes ¿para qué? Para manipularte, para orientar tu decisión. Y encima te crees que lo has pensado tú, cuando no lo has pensado tú, te lo has inducido. Entonces, eso es lo que realmente me da, lo que es importante que se consciente y que cambiar. Y hay que generar herramientas, hay que generar comportamientos, hábitos que permitan que la gente joven, la gente tan joven, tenga capacidad auténtica de decisión. Eso significa pues, leer tertulias como esta, profundizar. Y no, la tecnología que está dando es la gente lee titulares. La gente, lo que la gente lee, lo que le dicen que tenga que leer. Y además hay que lo lea. Entonces, eso es lo que me da miedo a tecnología. Entonces, yo creo que más tecnología, más humanismo. Eso es lo que hace falta, es un poco volver a los básicos, ¿no? Es lo que me gustaría ver. Puedo estar más de acuerdo. De hecho, incluso, pero muchas veces está ese problema. ¿Qué libro voy a leer? Te vas a Google y es que te lo comes. Es que te lo comes. Porque incluso esa lista de recomendaciones, yo que soy... Que creo que tengo bastante educación en esto, muchas veces digo, como me lo recomienda Google, no me lo leo. Porque es verdad que al final ya no tomas decisiones. Yo prefiero mandar un mensaje y preguntar, oye, ¿qué libro me recomiendas? Pero yo creo que y estoy totalmente de acuerdo contigo, y con vosotros, que la tecnología no es algo bueno o malo de per se, pero yo sí que veo una falta humana y de criterio que a mí personalmente me preocupa, tanto en gente joven, que hay estudios de depresiones porque no son capaces de tener relaciones profundas, como en gente de todas las generaciones. Aquí no se salva ni el apuntador. Venga. Venga, va. No puedo aguantar. Habéis empezado hablando de potencias, países, poder, tecnología, humanismo, gente ambiciosa que busca el control, que busca el dinero. Y siempre me acuerdo de la fábula de la caverna de Platón, en la que, bueno, al final nosotros vemos las sombras, pero lo que está ocurriendo detrás no lo vemos. Estamos viendo un momento en el que la concentración de poder en manos de personas físicas es la más alta que ha habido nunca. Gente que maneja billions y billions y billions con cajas enormes, países tremendamente endeudados que para hacer un presupuesto, para hacer no sé qué, tienen que hacer encaje de bolillos. En cambio, personas físicas que cuentan con una batería de miles de billones detrás, con capacidad, digamos, de decisión de hacer cosas para hacerse más ricos, ¿no? ¿Realmente el poder dónde está? Es decir, porque yo veo la balanza muy desequilibrada. O sea, los países para mí ya no son un referente, son ciertas personas. Son los que están, por un lado, tú hablabas de humanismo, esas personas les interesa deshumanizar la sociedad. Hacernos sentir que somos libres, independientes, pero en el fondo ser predecibles. Y sin embargo los países, bueno, tendrían que buscar la forma de, mediante la educación, mediante las cosas, equilibrar la balanza, ¿no? Esta batalla, ¿quién la va a ganar? ¿Cómo lo veis? No sé si te fastidia la... Sí, me fastidia el orden, pero bueno. ¿A quién se lo...? ¿Cómo se llama? Estaba en la lista. Ya, no está en la lista de invitados. Siempre tiene que haber alguien que te destroza el plan, hombre. Yo soy ingeniera, ¿sabes? Una cosa detrás de la otra. Preparamos el tema. ¿Ves? Desde luego, si alguien quiere hacer alguna... Abierta la vida ya. Claro, hombre, por favor, que alguien responda. Aquí ya no hay orden, así que el que quiera. Yo te diría que es un poco de eso antes. Yo creo que es cierto eso, pero hay una revolución que está empezando, que es la economía de impacto. La economía de impacto es algo que todavía está empezando y va a tener una tendencia tremenda. No es que ha nacido de grandes, o sea, la propuesta de los grandes, no sé, como dice Ortega, que hicieron la declaración de impacto no solamente los crear prosperidad en el entorno. La declaración de la Reflin, el BlackRock, todo eso es un movimiento que esos son los referentes, pero hay una cantidad de empresas en el mundo que trabajan para la prosperidad, para generar, digamos, prosperidad en todo el entorno, que es una marea que está empezando a salir, que va a ser un contrapeso de eso. Que eso es lo que va a publicar va a ser el contrapeso de este tipo de compañías que buscan el beneficio. Pero sí creo que eso
es algo que todavía estamos viendo, que es, evidentemente no es muy catchy, porque parece que se asocia a socialismo, al populismo, que nada tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con aplicar un poco humanismo, sinceramente, sencillamente. Y es la economía del impacto, la que en 10 años ya veréis cómo se ha transformado la empresa, ha transformado la sociedad. Que yo diría que es volver a valores de hace 50 años, 60 años, pero que realmente con la tecnología va a posibilitar transformar muy rápidamente la sociedad. Entonces, para mí el contrapeso es eso. Es un poco lo que yo veo. Luis. Si quiere... Hago yo un inciso si no mientras apunta, que no lo escribí bien. Yo necesito... Yo las tecnologías no las tengo... ¿No me ataquéis? Soy el único que viene con papeles aquí. Yo también, ¿eh? Yo soy del papel y boli. Hablamos de equilibrios, hablamos de humanismo, hablamos de valores, todos estamos de acuerdo de que el contrapeso y que el pozo que hay que poner todo lo que hemos avanzado, hay que ponerlo claramente en manos de valores eternos, de pensamientos clásicos, vamos. En el fondo hablamos de democracia, hablamos de respeto a... Porque todo eso está en riesgo. Vemos como gente muy joven tiene acceso a pornografía, vemos cómo han aumentado las crisis de pareja, vemos cómo se diluyen ciertas cosas que dimos muy asentadas, y esto es fruto también de la mala digestión de esas tecnologías. En el fondo, ¿dónde vamos? Yo creo que vamos a tener que seleccionar liderazgos, unos líderes quizá de forma diferente a como nos hemos considerado hasta ahora. Yo creo que hasta ahora no hemos tenido suerte encontrando líderes que se producen disparos anormales, como lo que hizo ese en Washington en el año 2016, otras cosas. Y que hasta que sepamos, tengamos la capacidad de seleccionar a las personas que pueden representarnos con capacidad para decir sí, y tengan asentado, tengan consolidados nuestros valores, estaremos perdidos. Sé que es una utopía, que nunca encontraremos el mundo ideal, sé que no lo encontraremos, pero hay que reforzar sobre todo los sitios de debate, las escuelas de formación, los centros de cualquier cosa, que no se preocupen solamente de crear líderes económicos y que vayan a lo suyo, caiga quien caiga, pero de personas que piensen en global, que piensen que la riqueza está en la felicidad entre los semejantes, en la categoría, etc. Es un gran reto que tenemos. Y creo que tenemos una crisis fuerte de liderazgos e incluso de definición de los líderes. Yo creo que el líder carismático, estilo de Gaulle o Churchill, en la pirámide, etc., yo creo que ha pasado. El líder tiene que ser un hombre que cree líderes a su alrededor, que vaya creando todo un sistema y los incentive, los estimule. Y esto entraña una especie de malla, una parte de red de gente que comulgue exactamente con las mismas ideas que tienen aquí. Para eso hay que reforzar, por decir, centro de información, básicamente. Enseñanza, mejoras constantes, cultura del esfuerzo, todo eso hay que reforzar. Y muchas veces se encuentra en detalles tan sencillos como un club de baloncesto en Valencia, que utiliza el lema cultura del esfuerzo para transmitir a su gente que es fundamental. Esos valores son los que creo que hay que sacar a flote e integrarlos con el mundo actual. Hace 200 años hubo un movimiento que se llama ludismo, que básicamente lo que era una frase muy bonita de muerte a las máquinas. Porque todo el movimiento industrial lo que hacía era cargarse lugares de trabajo. Bueno, yo creo que las máquinas y la industria no han sido malas para la evolución del mundo. Además, Menorca, gracias al proceso de industrialización, tuvo una gran industria bisutera, del zapato, también de exportación y producción de queso a nivel global. Pero yo creo que es muy peligroso, desde mi humilde opinión, la mía es una más de todos, pero creo que es muy peligroso que pensemos que una herramienta es mala. Un vaso no es malo. Ahora, si yo cojo un vaso y te empiezo a pegar a la cabeza, ahora me vas a decir que los vasos son malos. Por tanto, creo que es imprescindible poner el foco en la idea de herramienta, no de fin último. Y lo digo porque yo veo las ciencias sociales. Yo me creo de verdad esto de que las ciencias sociales son importantes y que el bien público es importante. Y compro 100% lo que ha dicho Beth. Es más, lo he leído en muchos CEOs de grandes multinacionales, que a mayor contratación de ingenieros informáticos, mayor contratación obligada por definición corporativa de profesionales que vienen de las ciencias sociales. Precisamente para evitar algo tan simple, y antes hablaba con un chico que estudia Derecho,
Yo recuerdo abiertamente haber estudiado en la Facultad de Derecho un caso en la asignatura de Filosofía del Derecho, un coche automatizado, sin volante, que va solo y de repente tiene que decidir si atropella a una señorita que tiene 70 años o a un niño con una pelota de fútbol. Esto está pasando hoy en las grandes industrias. Esto, con respeto, un programador informático no ha sido educado o formado para tomar esta decisión. Pues va a haber una reflexión detrás de la tecnología, de las ciencias sociales, que es imprescindible. Dicho esto, yo apuesto ciegamente por la tecnología. Amén. Porque la tecnología puede hacer cosas muy buenas. Muchos años atrás yo conocí a un chico sudafricano que le acababan de dar, un chico sin estudios, que le acababan de dar un premio de emprendeduría a nivel global, porque investigando por internet había descubierto la fórmula para tener un jabón seco para toda su comunidad que no tenía acceso al agua. Y gracias a lo que él investigó con internet, pudo que toda la región del sur de África se pudiese lavar sin tener agua. Para mí esto es brutal. Es como decir, una enciclopedia es buena o es mala. Nunca puede ser mala. Otra cosa es la información que tú consigues y qué uso le das. Dicho esto, como todo en la vida, yo, por ejemplo, hay cosas que me dan mucho miedo. Y la primera es yo no tengo Instagram. ¿Por qué? Porque aún no he conocido a nadie que se dedique a subir en Instagram cuando está triste o cuando está mal. Es más, Instagram es todo de color de rosa, todo es feliz, y que se disparen los casos de depresión, porque a ver quién es el que la tiene con todo el respeto a la fiesta más grande montada en su casa o tiene una vida más de lujo. Mi vida es para mí, para mi círculo, pero eso no quita que la tecnología sea mala, sino que hay ciertos usos de la tecnología que te pueden llegar a proveer cosas buenas o malas. Y aquí es donde yo confío y quiero creer que la educación y el espíritu de cada uno le permitan entender hacia dónde avanzar. Entonces, es mi opinión. Yo ayer me invitaron a estaba participando en una mesa redonda internacional de una asociación que se llama Planet Happiness, que se dedican a promover un poco que empecemos a medir la felicidad de la gente como medida para empezar a aplicar criterios y tomar decisiones en base a eso, ¿no? Y es muy interesante. Y aparte de este tema, se debatía también sobre la inteligencia artificial, sobre qué implicaciones tiene la tecnología. Hostia, bastante parecido, fue un poco el ensayo. Así me gusta, que hoy sea lo importante. Pero bueno, al final, respecto a lo que decía, bueno, este tema de dejar medir la felicidad creo que es interesante porque y también empecemos a pensar cómo se produce. Una de las cosas que decía yo ya es que es importante conseguir que los beneficios, el valor extra del soporte de cambio tecnológico se reparta de forma más o menos equitativa o afecte a la mayoría de la gente. Porque hasta ahora no ha sido así. Ahora cada avance tecnológico ha propuesto enriquecimiento de personas concretas, que Pedro va por ahí, y el reparto ha sido por las bajas. Después de protestas, después de revoluciones, o sea, cuando el que tiene ese poder, o sea, acumulación de poder, se ve amenazado porque ya no está seguro en su entorno, es cuando cede a que se repartan las cosas. Y creo que tenemos que ser un poco más inteligentes para conseguir que eso se pueda hacer por la puerta. Sí, al final es eso, ¿no? Hay ahora mismo personas que como decía Pedro, hay personas que tienen más poder que ciertos países, ¿no? Y es así, ¿no? Para esas personas, ¿cuándo van a decidir repartir o hacer que esos avances tecnológicos impacten de forma positiva a más gente? Pues cuando vean peligrar su estatus, ¿no? Ya sea su seguridad física, ya sea su seguridad sanitaria, no sé, por lo que sea, ¿vale? Pero esto, por un lado, hay ciertas corporaciones que son transnacionales que están por encima de los países. Es un tema que dificulta, de alguna forma, que la legislación, que es ahora la herramienta que nos hemos creado para limitar ciertos comportamientos, pues nos dificulta que las legislaciones internacionales que nos permitan llegar a esto. ¿Cómo se va a abordar? Pues dependerá mucho de si se entiende a Estados Unidos y China. Tema felicidad, yo os invito a que investiguéis
el caso de Bután. Sí, sí. De hecho, esta gente sale de allí. Bután es el primer país del mundo que en lugar de tomar sus decisiones a partir del Producto Interior Bruto, lo toma a partir de cuál es el índice de felicidad de todos los habitantes del país. Tenemos que tener en cuenta que vamos a hacer un futuro que tiene muy poco trabajo. O sea, un futuro que no habrá trabajo para todo el mundo y mucha gente va a estar muy ociosa. Es así. O sea, sembrar tomates. El horizonte que el gran futuro es ese. A ver, el incremento de productividad es tan alto que bueno, nuestros abuelos trabajan en 10 horas, nuestros hermanos trabajan unos 8, ahora se trabaja 7 y probablemente en 50 años van a trabajar 2 o van a trabajar 5 la mitad de la población. Y eso es probable que vaya hacia aquí. Entonces hay que empezar a tener criterios distintos para ver toda esa gente que no tienen necesidad de trabajar o va a tener la opción de no trabajar, pues qué criterios se utilizan para tomar decisiones y que las cosas sigan teniendo armoniosos, ¿no? Yo voy a seguir con el tema de la tecnología, porque está claro que va a revolucionar nuestras vidas. ¿Cómo que va? ¿Cómo que va? Está, perdón. Bueno, estamos en momento... A mí me gusta decir que estamos en medio de la tormenta, entonces ahora mismo es el momento de tomar decisiones y por eso estamos aquí. Los datos se puede decir que es el nuevo oro en estos momentos. La creación de riqueza ya no es a través, bueno, es a través de fábricas, pero a través de lo que se llaman clústeres tecnológicos. Y esta gente tiene capacidad de trabajar en remoto. Entonces, la primera pregunta es si creéis que esa tendencia ha llegado para quedarse, y la segunda, vamos a ya entrar en lo que a nosotros nos preocupa, si veis que Menorca podría convertirse en uno de ellos, captar talento, si lo veis como una oportunidad, pros, contra. Santi, No, tú vas el primero, hombre. Tú vas el primero, tú gestionas una empresa desde aquí. Esto va por... Que es posible, creo que ya está. Está claro que es posible. Y creo que tenemos ventajas interesantes de Menorca. No conozcáis. Nosotros somos una empresa tecnológica en Menorca que se dedica al tema de la inteligencia artificial en turismo. La creamos hace 7 años desde cero y ahora somos 24 personas, facturamos 2 millones de euros y estamos trabajando en medio mundo, ¿no? Y bueno, es posible. Ventajas que tenemos aquí en Menorca, bueno, primero que yo creo el ambiente, el lugar, digamos, el entorno físico es un atractivo indiscutible. Mucha gente que ha visto mucho mundo pasa por Menorca y se enamora. Aquí hay algo que hace que la gente, a determinadas personas, no todo el mundo, pero a determinadas personas les desaparezca. Bueno, el tema de la conectividad ya se ha superado, la fibra óptica funciona perfectamente. El tema de la conectividad aérea, bueno, ahora es un COVID más dificultoso, pero hasta el año pasado no le hemos problema tampoco. Si no tienes que ir hacia Dominicana, tanto da hacer más de medio tanto da así de claro. O sea que eso por aquí tenemos condiciones muy interesantes. Además, Menorca tiene la característica de que exporta mano de obra cualificada, importa mano de obra no cualificada. Nosotros tenemos mucha gente que se estudia fuera, carreras universitarias, y no puede volver aquí porque no hay trabajo especializado en su ámbito. Es una tendencia que histórica y que ha ido más en los últimos años. Por tanto, hay mucho capital humano menorquín por el mundo interesado en volver. Y que si le das una oportunidad o un trabajo interesante, vuelve. Para nosotros eso ha sido una fortaleza. Hemos conseguido capital humano muy potente, realmente, mucho talento, a un precio muy asequible, es mucho más barato que si hubiera montado la empresa en Madrid o en Londres.
o entro en donde sea. Y realmente hemos repatriado menorquines, pues yo creo sí, de que estaban en Dinamarca, de los que estaban en Argentina, por supuesto en Barcelona, todo eso. O sea, mucha gente menorquina ha vuelto a trabajar en una cosa que le podía interesar, con unas condiciones muy favorables para la empresa. Así. Y a cambio de tener, trabajar desde aquí, tener un horario flexible, poder compatibilizar su vida laboral con su vida familiar. O sea, otras cosas que les puedo aportar que hacen que ese tipo de talento se venga. Y también, sorprendentemente, mucha gente internacional que acaba parando en Menorca, pues porque se casa con menorquín, porque venía aquí con sus padres de vacaciones y le encanta hoy seguir vivir aquí. O sea, nosotros somos 24 personas de las 9 nacionalidades en la compañía. O sea, y la mayoría son gente que pasaba por aquí, pues, o sea, el tema digamos, el talento, yo soy tanto para montar cosas interesantes de aquí, es fácil y barato. Es una ventaja grande y la otra es que, bueno, es el entorno que tenemos que nos favorece mucho. Evidentemente hay muchas otras desventajas, es que no tienes clientes internos, no puedes montar nada, cosas no venden en Menorca. Y luego crecer, ¿no? Entonces, tirar de la cabeza desde el principio, empezar desde el principio vendiendo fuera, que tiene sus dificultades, pero bueno, y tampoco tenemos una universidad que nos permite tener un sistema, pero bueno, la otra parte, digamos, la parte de talento, que es la parte principal de un negocio de ese tipo, y la parte del ecosistema de inversión que hay, y que ya crear clústeres tecnológicos. Bueno, de hecho, Mallorca lo ha hecho. Mallorca tiene un 6% del PIB que sale desde la tecnología, directamente. Pero Mallorca, los clientes internos, luego que Don Luis. No, me alegra escuchar a Santi. Coincidimos y el esfuerzo primero que hay que hacer es elevar el nivel medio, cultural y formativo de la gente menor. Pondré dos ejemplos. Uno, lo contaba antes a Catalina, de 7 hijos de ministro, 6 están fuera. Un ingeniero naval en Vigo, 2 de caminos en Londres, uno de ingeniero de minas en Madrid, una agrónoma en Madrid, una médico en Belviche y la que no se lleva otras cosas quedó más. Por el debido, no, nos queremos igual. Esto es uno. Y cuando ibas hablando me acordaba, cuando hablamos de niveles, yo viví unos años en el Consejo Insular, que se me ocurrió una locura de meter por ahí, y presenciaba, yo siempre reforzaba a buenos ingenieros de caminos, que me alegro mucho que Fernando del Pozo, que Fernando haya vuelto por ahí. Y escuchaba discusiones de un ingeniero de caminos que había tardado 8 años en acabar la carrera, o hacer la carrera, que había trabajado en América, había hecho el metro de Lima, había desde el cuánto, y discutía con gente que no podía ni apuntarse a haber acabado el bachiller. Mi respeto es que la gente muchas veces que no acaba el bachiller pues tiene que trabajar, como que tiene que ser. Pero marca claramente hoy en día un nivel intelectual de gente que no alcanza. Creo que el nivel medio en Menorca, cierto ser duro, está más cerca hoy de los que no han acabado el bachiller, de los que, como Santi, impulsan energías de otro tipo. Pero hay que ir a por ellas. Pero una cosa no tiene que obviarnos el futuro que tenemos que ir. Pongo solamente una idea por medio, cuando hablan de corrientes migratorias que vienen. Y yo soy militar, pero no me refiero ahora a las guarniciones que venían a Menorca, muchas veces de gente del ejército y de marina, inyectaban buenas tecnologías, o inyectaban el anterior de Mahón lo crean militares, el Barcelona lo crean militares, muchas veces la tradición de música. Y hemos perdido también ese ingreso, ese cambio de sangre, esa renovación de sangre hemos perdido. Y ahí que tengamos que mezclar otros medios, el inglés casado con la menorquina casada con... Yo ahora que estoy más metido en ese mundo, que es el del arte contemporáneo, con Hauser, el desembarcador de Rey, pusimos como condiciones cuando empezamos, y no éramos conscientes, pero dijimos, sí, entráis, pero contratación gente de Menorca, empresas de Menorca van a trabajar, y gente de Menorca, y han cumplido, han sido serios. Son alemanes, en ese sentido son serios. Hoy, les comentaba antes a Pepe, ha debutado una chica de ferrerías, Marta Coy, de la policía, que viene a dirigir un hotel de Estocolmo. Y que rescatamos menorquines que para que una chica joven de ferrería, de 20 años,
tú que no te a Estocolmo te caterían aso. Yo sé que la gente la tenemos. El valor de esas empresas, más que el valor añadido que obtengamos, estará en enriquecer a Menorca con una masa de gente que eleve el nivel medio del que tenemos. Y que eso se tendrá que traducir luego en niveles políticos, en niveles de decisión, en niveles de bienestar que nos afectan luego a todos nosotros. Álvaro, esto te toca. Voy mucho con Luis en el sentido de que al final, por ejemplo, si analizamos por Silicon Valley, ¿no? Que es la cumbre de la clasificación, la creación tecnológica, innovación, etcétera, lo primero que tuvieron fue, pues, como muy bien ha dicho también Santi, educación. Tenían a Berkeley, tenían a Stanford, que facilitaron muchísimo, ¿no? Y, por ejemplo, de Silicon Valley nace de la proclamación del parque industrial que creó un profesor de Stanford, que provocó, ¿no? Que todas las empresas semiconductores pues, bueno, se pudieran fabricar allí. De allí apareció Hewlett & Packard, ahora mencionaba HP. Y de todo ello, ¿no? Además, pues se facilitó muchísimo el tema del coste de vida. Pues en California, pues en esa época, obviamente el vivir no era lo mismo que es ahora, ¿no? Que ahora todo el mundo se está mudando pues, a otros estados. Eso facilitando con la ayuda de la creación de muchos ingenieros, una gran demanda de ingenieros que se había producido por esas dos universidades, pues obviamente ayuda muchísimo, ¿no? A la creación y a la innovación en ese sentido. Entonces, un poco viendo también otros clústeres, Israel, Singapur. Israel pues tuvo su boom después de la crisis, básicamente por tema de migraciones, ¿no? Pues 9 de cada 10 israelíes venían de segundas generaciones de migraciones de otros países. Y venían con el lema de suceder, ¿no? o morir en el intento. Entonces, un poco con el éxito ese y también en ese sentido un poco influencia americana, ¿no? de buscar el éxito más allá, emprender y conseguir montar tu propio imperio, yo creo que a Menorca le faltan muchísimas cosas. Yo soy el primero, ¿no? Como muy bien habéis comentado, que me voy fuera de Menorca en busca de pues, incrementar mi salario, educarme de una forma que obviamente aquí no puedo obtener, y de también conocer a personas, ¿no? Que obviamente que me creen curiosidades intelectuales y que pueda desarrollarme más. Entonces, ¿cómo lo veo a nivel de volver a crear una innovación o crear un clúster o poder cambiar el paradigma, ¿no? educativo en ese sentido? Pues primero la universidad. Es clave y siento deciros que no es la mejor. Lo sabréis todos, obviamente es una universidad pública, no es privada, ¿no? Entonces eso tiene sus ciertas consecuencias. No hay innovación, no hay capital riesgo, no hay empresas ni inversores privados que quieran invertir en startups ni en ideas que tengan los jóvenes aquí, y eso es clave también, obviamente, pero tampoco están los retornos, ¿no? De decir, pues bueno, me quedo aquí en Menorca y ¿qué es lo que consigo yo por quedar? O sea, ¿cuál es mi coste de oportunidad, ¿no? De entre pues irme fuera, educarme y conseguir un salario mucho más alto, quedarme aquí y aventurarme en decir, voy a crear mi propia empresa que realmente no sé si va a tener éxito. Ahí también se aplica ya temas más de economía, ¿no? Pues economías de escala. Aquí no podemos extrapolar, no podemos producir a grandes escalas. Somos 80.000 personas, más aproximadamente. Somos los que somos, entonces a partir de ahí poco se puede hacer. Entonces, y ahora sí que lo veo bastante más fácil, ¿no? Y el COVID lo ha provocado un poco también, el tema de la educación online, ¿no? Es ahora más fácil, pues por ejemplo, puedes hacerte un curso de Harvard online por 2.000 euros. Pues, es un inicio. Con un poco eso sí que se puede incentivar y se puede intentar, ¿no? Pues, oye, agrupar a un grupo de estudiantes que por X razones no puedan salir de la isla de Menorca, pero que se creen un grupo o una asociación o lo que sea, que pueda incentivar, ¿no? Pues, ese intercambio de ideas, que al final es de donde aparecen las sinergias y de donde aparecen pues, la innovación en sí. Lo veo más complicado que Santi, la verdad, también porque obviamente no es lo mismo salir fuera, estudiar, conseguir tu trabajo, llegar a niveles intermedios o a manager de cualquier empresa, ¿no? Como sea acá. Todo para crear personas además, pero yo sí que creo que la tecnología permite crear talento, no tanto para crear tu propia empresa, sino incluso para trabajar para otro tipo de empresas. Y yo sí que creo que es una oportunidad, no solo para el menorquín, por supuesto también lo es, sino para gente de cualquier nacionalidad que además aporte al menorquín, que haya ese cambio de esa renovación de sangre. Venga, Iván. Quizá voy a ser no tan discordante, pero
Yo cada vez soy más escéptico con los títulos. La titulitis. Y me voy a disparar un tiro en el pie, y que conste que esto, cada año en la universidad, ahora misma conferencia, todo el mundo mira al decano diciendo, por lo que está diciendo, ¿no? Y cada año me invitan a que vuelva, ¿no? Sí, yo me he formado, pero, ostras, a día de hoy tú puedes entrar a una página web que se llama Coursera y tener cursos gratuitos de las mejores universidades del mundo a coste cero. Oye, ¿y por qué, por tanto, las universidades ponen todo su contenido académico gratis en la nube? Porque la ley hace que todo el mundo tenga acceso a todo. Pues entonces las universidades se irán a pique, ¿no? Tú pagas, no para tener acceso al conocimiento. El conocimiento ya es democrático, es abierto. Tú pagas para tener acceso a una experiencia. Es una experiencia vital, que es estar rodeado de una serie de personas con una proyección determinada, con unos profesores que son top a nivel mundial, con una interacción en aquí y ahora, encerrado en clase, viviendo en ese momento, ¿no? Pero yo apuesto mucho más, si me permiten la expresión, por la actitud que no por el título. De hecho, ahora, quizá va a sonar mal, pero yo nunca en mi empresa he pedido título a ninguna de las personas que colaboran conmigo. Nunca. Porque puedes tener el mejor título del mundo, que si no tienes actitud no llegas a título. Dicho esto, el hecho de querer formarte ya es un paso que te invita a irte fuera, pero olvidémonos. Uno de los principales fundadores de PayPal es un patrón, evidentemente, pero es antagónico a las posibilidades que nos permite el acceso a toda la información del mundo. El caso que os decía del chico de Sudáfrica. Por lo tanto, ¿qué quiero entender con esto? Yo creo que es un momento maravilloso, que la tecnología nos permite múltiples cosas y tener la capacidad desde Menorca proyectar y vender a la otra punta del mundo. Pero seré escéptico, si me permitís, si la condición para el día de mañana poder ser punteros es tener una gran universidad o ser, ¿no? Tener un título que lo haga. Menorca, sin ir más lejos, a día de hoy tiene una ubicación geoestratégica brutal y resulta que es el único sitio de todo el Estado español, de todo el Estado, que tiene una escuela formativa que se llama Escuela de la Mar. ¿Qué significa? Que cualquier persona en España que quiera estudiar algo relacionado con el mar, un módulo, un FP relacionado con el mar, tiene que pasar por aquí. O aquí, como mínimo, marcamos las pautas de lo que se va a estudiar. Por lo tanto, tenemos múltiples oportunidades, múltiples. Lo que pasa es que hay que saber cómo aprovecharlas, ¿no? Evidentemente hay muchos retos. Yo ahí quizás soy un poco más escéptico que Santi. Yo sí creo que aún la conectividad aérea es algo, una asignatura pendiente de mejorar. Es mi opinión personal. Pero por el contrario, creo que estas son cuestiones accesorias. Lo que no es accesorio, lo que es identitario, es la ubicación donde estamos, en el puro centro del Mediterráneo. La ubicación a nivel de, si me permitís, meteorológica, cuántas horas al día tenemos sol en este lugar, el clima que tenemos aquí, una ubicación además con una conexión lingüística con la Unión Europea, pero con todo el continente iberoamericano, todo lo que es Latinoamérica. Estamos en una situación geográfica brutal, hasta el punto. Y distante por ciberóptica de Marsella, de Italia, de África y de Levante. Por tanto, ¿cuál es mi alegato, si me permitís, más optimista, ¿no? Más de, esto no va de título, esto va de actitud. Y si somos capaces de superar ciertas cuestiones accesorias, que las podremos superar, tenemos aquí un tesoro. Y no es porque seamos de aquí, es porque son hechos objetivos que realmente nos van a permitir llegar a donde queramos. De acuerdo. Toco Centro de la Mar, porque lo conozco bien, porque su tío fue el primer director, que hizo un trabajo enorme, y muchas veces hemos hablado y hemos tratado muy seriamente con astilleros de Mallorca para que recupere la tradición de astilleros que ha tenido Menorca toda la vida, tanto más como Ciudadela. De astilleros de Mallorca, de estos momentos dan trabajo a 3.000 personas volantes, que ya no llevan el yate de reparar a Portopí, se van a Singapur, a no sé cuántos, y cuando alguien, un cliente quiere, le ponen un radar de donde sea, y que han sido, les digo, de Supermercado de Menorca, ¿no?
Lo digo porque tengo un hijo ingeniero naval que quiere venir a Menorca. Ahí haciendo patria. Lo que me dicen ellos. No venimos a Menorca por las condiciones, las trabas, los problemas que nos ponéis en Menorca. Y esto resume un poco lo que hemos enlazado antes. Yo estoy tan de acuerdo de la titulitis y de que Menorca es una joya. Cuando has vivido en muchos otros te das cuenta. También las cosas a veces hay que perderlas para valorarlas. Y con todo respeto, es una cuestión vital. Yo cuando tenía 20 años Claro. tenía unas expectativas diferentes para que cuando tienes una edad, cada vida, como toda la vida, es un progreso. Totalmente de acuerdo. Pepe, y enlazamos con la siguiente, pero sí que quiero conocer tu opinión sobre Menorca como clúster tecnológico y si esa tendencia del teletrabajo ha llegado para quedarse o no, y esa es una oportunidad para captar talento. Y enlazo con la siguiente, porque si no se nos va a alargar mucho, en caso de que eso se quede, ¿cómo tú crees que puede afectar al modelo vacacional de la sociedad en general y a Menorca en particular? Pues respecto a la primera, yo creo que como ha dicho Santi, la situación, digamos, la tecnología en Menorca, el capital humano que tiene interno, que está expatriado, es una palanca para transformar Menorca. Pero creo que para convertirlo en un caso tecnológico, yo creo que tiene que avanzar muchísimo. Yo creo que, aunque la tecnología, el conocimiento de la comunidad digamos, ha facilitado muchísimo, creo que tener referentes, tener interacción con mucha gente, eso es un valor que Menorca no tiene ahora mismo. Entonces, yo creo que por lo menos lo que debemos hacer es conseguir que se pueda, que la gente que tiene o sea, fomentar la emprendeduría en Menorca para que empresas como la que ha montado Santi se puedan desarrollar, ¿no? Y crear condiciones para que esto suceda. Para esto hay que vencer, pues algo que yo creo que la sociedad menorquina es como el perro lortrano, no como la idea jacumar. Somos poco inclusivos, ¿no? Mucha regulación, etcétera, 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 que no crean las condiciones, piensa más en sí mismo, más que en lo que puede llegar a ser. Por lo cual eso creo que habría que vencerlo. Yo creo que yo tengo un punto clave, es que el tema de la emprendeduría, o sea, los que no hemos nacido en una familia de empresarios, es como un mito. O sea, a mí yo lo viví así, yo vi esto de gente que monta empresas tecnológicas en Silicon Valley, Instagram eran 12 personas cuando lo compraron. Sí. Hostia, estas cosas sonaban como mito, ¿no? O sea, para mí era como un mito, porque nadie te enseña esa parte de cómo se monta la empresa, cómo se crea capital, cómo se desarrolla un equipo. Eso no se lo enseñan en ninguna parte del equipo formativo. Formamos gente que aspira a ser funcionario. Lo tenemos empleados, no tenemos gente que quiere ser empresaria. Y ese es el punto más grande. Y a mí en esto me ayudó mucho las lecturas que montaba, porque hay Martín Salsastia aquí en Menorca, que invitaba a unos cuantos indígenas a compartir una tarde con gente que traía de todo el mundo, de todo tecnología. Habló del fundador de Skype, del director de New York Times. Y ahí, hablando de esa gente, fue cuando hablé con el fundador de Twenty, que tenía 25 años en ese momento. Y dije, tío, ¿cómo lo has hecho esto? Así. Y son 4 pasos. Y se puede hacer. Y ahí fue cuando dije, hostia, este tío lo ha hecho, ¿no? Porque lo he intentado. Pero realmente, pues, para esto entonces, para mí no es un mito. O sea, para mí era como, lo vi súper lejos, una cosa. A mí, tú te enseñabas a trabajar duro, a estudiar, no sé qué, a sacarte la carrera y coges un buen trabajo. O sea, eso es lo que te marca la seguridad. Y ese es el punto clave que hay que cambiar para que no lo entiendo. Tu turno de palabras sigue siendo tuyo. Entonces yo creo que básicamente hay que trabajar ahí, ¿no? Entonces yo creo que en la sociedad hay que tratar de activar palancas que motiven esto. Es decir, ese empresario, la culpa es nuestra, los empresarios, no es la sociedad, la culpa es nuestra, que no somos capaces de ponernos en valor, ¿no? Me parece que estamos siempre en low profile y no somos capaces de decir lo que pensamos y liderar la sociedad. Entonces
Pues yo creo que el cambio tiene que estar en nosotros, ¿no? Y creo que si conseguimos eso, sí puede haber empresas como la de Santi que crecen. Y creo que la gran oportunidad es, enlazo con el tema turístico, es el mundo turístico está subiendo una transformación brutal. El mundo turístico tiene la gran ventaja de que es transversal. Es decir, el turismo no son hoteles solamente, son agencias de viaje. Es transversal. Se ha visto con la pandemia, cuando tú en España que un 70%, ¿qué ha pasado? Pues que la industria agroalimentaria, que la industria de todo lo que es el ecosistema turístico se ha venido abajo. Igual, esa transversalidad es una potencia tremenda. Entonces, el cambio tecnológico que está produciendo, yo creo que el turismo, digamos, tiene mucho por desarrollar todavía y que creo que es una oportunidad que tiene que aprovechar Mallorca. Mallorca ha crecido en clase turística y clase tecnológica porque la industria que tenía era esa potente y se dieron cuenta a tiempo de que eso podía ser así. Pues yo creo que bueno, podemos ir a rebufo de Mallorca en ese sentido y poder hacer esto. Entonces yo creo que deberíamos ser capaces de trabajar mucho más en ese ecosistema que permitan las empresas tradicionales, como puede ser la mía, con la empresa de Santi, que es un poco para trabajar conjuntamente. Hay una oportunidad para que Menorca pueda transformarse en la transformación, sobre todo, no solamente en el tema turístico tradicional, sino en toda la cadena de valor, por ejemplo, el tema agroalimentario, el tema del campo. Yo creo que hay una oportunidad tremenda para introducir tecnología en el campo y que a la vez que se ponga en valor ese capital tecnológico, social, cultural. Es decir, la economía de la experiencia es algo que está ahí, que ya está pasado. O sea, la economía de la experiencia hace 20 años se lo diría a la transformación. Menorca puede avanzar ahí. Entonces, un poco ligado con esto, como decías tú, el tema de cómo cambiar. Yo creo que la tecnología, hemos dicho muchas veces, en estos meses hemos avanzado, hemos avanzado en 5 o 6 años. ¿Vale? Yo creo que eso, evidentemente, Menorca es una oportunidad y creo que todos vamos a aprovecharnos de ello. Pero yo diría al revés. Yo también lo que nos hemos dado cuenta que este avance que hemos hecho, quizás hemos perdido valores muy importantes. Es decir, en vez de tanta tecnología, creo que va a salir un poco la desintoxicación de la tecnología. Es decir, ¿por qué Menorca en vez de apostar por tecnología, no sé qué, todo lo que haces aquí, parece fantástico? ¿Por qué hacemos al revés? ¿Por qué no hacemos, oye, desconexión, vete a Menorca y olvídate de todo? Y desconecta y libérate de toda el cambio de trabajo y ocio, que se ha puesto muy de moda y que se está fomentando aquí, que está muy bien. Yo creo que puede generar el negocio, puede ser el efecto contrario, es decir, conseguir, vente aquí, hay hoteles en California, que tú llegas ahí y te desnudas, o sea, dejas todo. Y te garantiza que no tienes ni televisión, o sea, te haces un reseteo brutal, ¿no? Pero creo que es, quizás, no es si Menorca debería apostar por eso, es decir, que la imagen de Menorca depende precisamente de eso. Entonces, creo que a veces seguimos las modas y perdemos a lo mejor las fortalezas que tenemos, ¿no? Es decir, la poca de Menorca es un valor que es cultural, ¿no? Es decir, y mucha gente viene, esta gente que viene de Balsas y compañía, es gente que viene buscando esto. Y te vas a meter ahora en el mundo de tecnología, no sé qué, para convertir la isla. A lo mejor sí, no lo sé, pero quizás ahí pierdes tu. O sea, te metes en un océano rojo que es imposible que compitas. Cuando tienes tu océano azul, que es tu identidad, ¿no? Es decir, yo creo que esa es la duda que yo creo que ahora que en el futuro de tratar de dirimir. Evidentemente no puedes quedarte en las cavernas, ¿no? Entonces no puede ser. Pero oye, quizás no hay que perder la identidad, los valores, la forma de vida, el estilo de vida menorquín, que es lo que realmente te hace auténtico. Y que mucha gente ha venido a Menorca por eso. No lo puedes desnaturalizar. Entonces yo creo que es una reflexión que deberíamos hacernos, que no es una buena solución, pero creo que hay que planteársela por lo menos. Porque creo que quizás pararse, o sea, hay que tomar los Martín con decelera, ¿no? O sea, a estas hay que acelerarlas, eso lo hace mucha gente. Ahora, la inteligencia ayer fue decir, no, vamos a hacer al revés, decelerar, o sea, que la gente venga aquí, reflexione, asiente, tal, para luego ser más rápido, ¿no? Pues quizás Menorca debería, esa filosofía debería, es el camino que debería seguir, ¿no? Entonces, yo simplemente no tengo la respuesta, simplemente me lo planteo, ¿no? Es decir, creo que lo que realmente nuestra ventaja competitiva tenemos que preservarlo, no podemos abandonarlo. Yo creo que Menorca tiene esos valores que creo que hoy en día el mundo actual lo está demandando. Y creo que hay que ver la manera de capitalizar. No hay que ver la manera de montarnos en modas que quizás están muy bien, pero seguro que no somos los mejores. Y creo que en el mundo hay que aspirar a ser único. En lo que seamos únicos, porque es la manera de garantizarte el éxito. Entonces, yo creo que Menorca debería
pensar. Pero es una reflexión filosófica que... Yo puedo estar muy de acuerdo. Yo estoy súper de acuerdo, pero sí que es verdad que, como decías, quizá hablamos de un futuro tecnológico y quedarse sin tecnología. Quizá mi opción sería ¿por qué no optamos por ese equilibrio de podemos trabajar, podemos aportar valor, pero vamos a asegurarnos de desconectar? En Menorca el tiempo se expande. Pero, por ejemplo, yo os he dicho que soy el negocio de la felicidad. Yo abrazo tecnología para hacer a la gente feliz. ¿Cómo? Liberando de tareas, digamos, rutinarias. Tareas que no aportan valor. Yo utilizo tecnología porque creo que si tú liberas el talento, la gente es creativa, la gente es feliz, la gente crece personalmente y profesionalmente. Entonces, yo eso sí, la tecnología la veo. Pero la gente, cuando queremos hablar de tecnología para la gente que viene de fuera, eso es lo que no tengo tan claro. ¿Sabes? Creo que la gente no va a venir de fuera para ver tecnología aquí, porque para eso te vas a Londres, te vas al sur de Londres, te vas a California, te vas a Israel, a Tel Aviv. Pero la gente viene aquí por algo. Eso es lo que yo creo que debería ser capaz de poner en valor y capitalizar. Claro, la tranquilidad, por supuesto. Sí, ahí estamos... No tranquilidad solamente, no tranquilidad. Tranquilidad es una cosa muy baja. Yo creo que yo he hablado de la economía de la experiencia, ahora está la economía de la transformación. La gente quiere personalmente transformarse. Sobre todo el mindfulness, que está muy de moda ahora. Esto es más nuevo que Jesucristo. Pues esas son cosas que la gente quiere regenerarse, quiere transformarse. Son algo que no debería ser capaz de caracterizar, porque es parte del estilo de vida local. Es así. Y esto no está en Mallorca, está en otros sitios. Es que es un poco... Son cosas muy básicas, pero creo que a veces lo básico es lo potente, ¿no? Fundamenta las cosas. Espera, que me he perdido. Es que seguiría, pero es que si no vamos a avanzar. No, que me lo dinamitan. Venga, hablábamos del modelo vacacional de la sociedad, esa posibilidad de trabajar en la distancia, según tú, cada vez se va a trabajar menos, con lo que entonces el concepto de vacaciones hasta desaparece, ¿no? Bueno, es mucho esto de viajes de leisure, ¿no? de negocios los que aprovechan para hacer turismo. Es una tendencia que va convergiendo, ¿no? No hay tanto esa separación y va convergiendo. Y más cuando ahora la gente ha probado el teletrabajo, ha probado que es viable y que se ahorran muchos costes y que puede vivir mejor y que puede trabajar desde menor calidad. Eso es la tendencia que hay. Hay mucha gente que le han dado la posibilidad de trabajar full time y se ha venido de Madrid, de Barcelona, de Londres a trabajar aquí. Le cuesta la mitad, vive mucho mejor y puede trabajar el tiempo de bien. O sea, son cosas que... Fíjate que el factor judicial es el costo. O sea, está pasando lo que pasa en fabricantes aquí se van a China a fabricar. O sea, la gente viene aquí. Hemos hablado de todo esto por calidad y coste. Es decir, que no es una ventaja, digamos... No solo el coste, ¿eh? Yo hablaba con Diana Muñoz, del equipo de Mastercard, que está viviendo aquí, y me dijo, yo hice un Excel con un montón de lugares del mundo donde yo quería viajar, pues la mañana eléctrica, hice un Excel con determinados criterios para... Pues yo quería que el lugar donde para vivir cumpliera, ¿no? Que tuviera una sanidad aceptable, que tuviera una educación, que tuviera conectividad, ya por toda una serie de criterios con su éxito, una serie de sitios para decir dónde se iba a vivir, ¿no? Vino aquí a Menorca a visitarnos un par de días y tiré el Excel a la basura. Y me vine a vivir aquí. Porque hay algo que engancha. Y es algo que es un poco lo que estoy intentando. Tenemos que identificar claramente para explotarlo mejor. Venga, voy a volver hacia Joan. Esta pregunta iba muy dirigida a si vamos a ver si en el futuro vamos a ver esa dilución de que todo el mundo se le concentre en las vacaciones en agosto. Y
ese balance entre vida y trabajo cada vez sea más difuso. Es si la tecnología va a cambiar el modelo vacacional de la sociedad. Hacia ahí va. Creo que es obvio. Me ha venido a la cabeza, no me preguntes por qué, una declaración que se le atribuye al señor Carlos Slim, gran fortuna, que él directamente empezaba a proponer a sus empleados concentrar toda su dedicación profesional en 3 días a la semana. Y él empezaba a plantear que, frase otorgada, que aquel que quiera concentrar una actividad de 5 días en 3, él da flexibilidad, evidentemente a costo de asumir mayor dedicación horaria en el día. ¿Esto por qué ocurre? Porque yo creo que hay una cuestión inherente un poco a todo lo que explicaba Pepe, que ratifico todas y cada una de sus palabras. La gente al fin y al cabo lo que busca es calidad de vida. No ya es. El negocio de la felicidad, con todo el cariño, para mí yo lo traduzco a poder vivir bien, a estar bien contigo mismo, poder estar a gusto, ¿no? Por tanto, calidad de vida. Nadie quiere vivir en estrés. Otra cosa es que vivas con estrés porque tienes un nivel de vida que te has montado o un ritmo de vida, pero nadie nace naciendo quiero el estrés. De hecho, está catalogado como una enfermedad. Por tanto, ¿por qué voy ahí? Porque bueno, en el momento que empezamos a racionalizar y decir, ostras, estar encerrados trabajando de lunes a viernes para poder tener un poco de espacio el sábado y que el domingo sea diagnosticado el día más triste de la semana, porque piensa ya en el lunes, es tranquila. Cuando partiendo de la premisa de que hay cosas que probablemente debemos cambiar todos, evidentemente, la tecnología lo que nos permite es flexibilizar el hecho de que ciertos trabajos no necesariamente tengas que hacerlo en un lugar de trabajo, sino que puedas hacerlo en remoto, de que ciertos trabajos además puedes tener una mayor proyección global gracias a la tecnología. Ostras, que desde Menorca estamos vendiendo ciertos productos a nivel mundial, ¿no? El otro día me explicaban de una empresa menorquina que producía un producto que yo ni sabía y resulta que es la tercera en el mundo que hace eso. Y está aquí, ¿no? Por tanto, ¿dónde quiero ir a parar? Evidentemente habrá dedicaciones profesionales en el tiempo, y yo no tengo la bola de cristal, este sentido común, por definición, habrá ciertas dedicaciones profesionales en el tiempo que la ciudadanía lo primero que empezará a decir es, oye, queremos mayor calidad de vida, porque ya hemos probado Carmen, lo has dejado probar, que es la parte mala de la pandemia, la sabemos todos y no entraremos. La parte buena es que de repente tenemos más horas para estar con nuestros familiares, tenemos más horas para estar con nuestros seres queridos, de repente resulta que no me tengo que levantar a primerísima hora de la mañana para agarrarme a un tránsito o viajar no sé cuánto rato para asistir a una reunión. De repente el día me resulta mucho más, si me permites la expresión, rentable, porque no tardaba de una reunión a otra reunión el transporte que he hecho. Por lo tanto, esta misma lógica te puede hacer concentrar un trabajo y dedicar menos tiempo que hasta el momento perdíamos en desplazamientos. El resumen, por tanto, ¿cuál es desde mi punto de vista? Bueno, yo creo que Menorca en este sentido afronta 2 grandes retos. Y uno es, recogiendo lo que comentábamos, el tipo de persona que quiere venir aquí y el otro es para qué, ¿no? La persona que quiere venir aquí, y probablemente no todo el mundo piense igual, pero desde mi punto de vista es alguien que busca una mayor calidad de vida. Alguien que no necesariamente necesita de 7 centros comerciales, 297.000 restaurantes y el estrés permanente de tener el ruido de la ciudad, sino que busca algo diferente. O algo tan simple como poder educar a tus hijos en un contexto, un entorno diferente. Ahora bien, dicho esto, yo sí estoy con Pepe. Lo que no debemos aspirar de repente es que Menorca sea la Silicon Valley. Porque para empezar, y lo decía, se ha puesto sobre la mesa, Silicon Valley, Israel, Singapur, todos son estados. Singapur es un estado, Israel es un estado, Silicon Valley es California, que es un estado de la Federación Norteamericana. Por lo tanto, las competencias, la política de estado, la proyección y las competencias para poder hacer una planificación de ello. Vamos a hacer unas rebajas fiscales, una apuesta para la inversión, las facilidades de acceso a crédito. Todo esto son políticas de Estado que no puede hacer una isla. Esto es una parte de una comunidad autónoma. ¿Por qué digo esto? Porque consecuentemente yo creo que el reto debe ser al revés. Es decir, ¿cuáles son las fortalezas de Menorca? Y en esas fortalezas sí introducir el factor tecnológico para ser exponenciales, para llegar mucho más lejos. ¿Qué es lo que hacemos bien aquí? ¿Qué es lo que bien podemos hacer aquí?
Pues agarremos eso, veamos cómo con la tecnología podemos dar el salto de calidad, ese plus, que nos permita llegar a competir de tú a tú con terceros a nivel global. Però per cerrando el círculo, para mí es calidad de vida, siguis menorquí o siguis de fora, pues yo una persona es dispuesto un estar. Tanto, calidad de vida y a partir de aquí focalizarnos en lo que realmente podemos ser competitivos y ahí ver entre todos con actitud y con un compromiso casi me permite transversal social, vamos a poner todos los esfuerzos posibles aquí para conseguir que lo que realmente esta isla es competitiva, ¿cuándo va? Probablemente ese es el punto de conflicto, ¿no? En que realmente... Bueno, Álvaro. Bueno, realmente hasta ese punto yo creo que sí que se puede abogar, ¿no? por el teletrabajo, en el sentido, bueno, y este verano justamente lo he hecho, durante 3 meses me quedé en la isla de Menorca para trabajar, bueno, estamos trabajando para una entidad financiera que realmente estamos haciendo transacciones internacionales. Participé, por ejemplo, en una transacción, en una venta de una compañía de cannabis a un fondo de inversión. Entonces, todo eso se hizo desde mi habitación, desde mi cuarto, ¿no? Con un Excel, con un Word, haciendo videollamadas por Meeting, Zoom y viceversa, pero sin conocernos personalmente. Entonces, obviamente, si se puede hacer una transacción valorada en mucho dinero en varias llamadas de Zoom, pues deja claro, ¿no?, el sentido del teletrabajo y de poder habilitar, ¿no?, este tipo de herramientas. Sí que veo, pues justo además con el COVID, que las empresas están siendo bastante más flexibles, están valorando mucho más el poder bueno, deslocalizarte, ¿no?, y poder trabajar de diversas formas mientras obviamente mantengas la productividad, etcétera, etcétera. Es verdad que hay algunos sectores más difíciles que otros, ¿no?, en que se puedan mover todos estos temas, ya sea porque obviamente necesitas tener una presencia física o sea mano de obra, ¿no?, que requiera algún tipo bueno, de medida en el punto. Pero sí que es verdad que el teletrabajo en sí yo creo que puede ser muy viable, sobre todo en circunstancias, ¿no?, como es la isla de Menorca, que es eso, o sea, personas, ¿no?, que buscan una relación calidad-vida y que ven o valoran muy bien el poder cobrar un poco menos, porque la verdad, y por sentido común, normalmente se tendría a cobrar menos, luego ya se puede discutir, pero obviamente, ¿no?, tienes un punto extra que es la felicidad de, pues, lo que ha dicho Josep, que no es pues estar en la ciudad, oír ruidos, etcétera, etcétera. Entonces, valor a futuro y proyección mía y opinión es que se va a tender a eso. ¿Cuánto? Es muy difícil y la reducción de jornada también, reducción o cambio y sobre todo la desestacionalidad de la isla la veo complicada en cierto sentido, ¿no?, porque nos hemos enfocado como isla turística. Esto se va a mantener durante mucho tiempo, luego pues obviamente va a haber los cambios que sea, se puede innovar en muchas cosas, pero quitar el nombre, ¿no?, que lleva tantos años de Menorca, isla de paz, isla de tranquilidad, turísticamente es complicado. También tenemos unas infraestructuras, ¿no?, todos los hoteles que tengamos hasta ahora, que han podido y han creado, ¿no?, todo este crecimiento. Entonces, veo complicado la desestacionalidad en ese punto en que pues, el teletrabajo está muy inicial y el tema turístico, bueno, ya es un sector maduro, ¿no? Entonces, sí que a futuro, obviamente, se puede especular, y eso yo no lo sé, y bueno, podemos estar hablando mucho tiempo sobre ello, pero sí que lo veo con buenas puertas y optimismo el que, oye, al producir lo mismo, ¿no?, y abrir las puertas del teletrabajo, sí que puedas tú poder decidir dónde vas a estar sin presiones, ¿no?, de pensar, bueno, me van a decir que no porque ya está pasando y ya ha pasado, ¿no?, y la gente lo ha vivido y se ha demostrado que se sobrevive. Don Luis. No, yo coincido con este análisis, especialmente el de Juan, y creo que la palabra calidad de vida es fundamental. Yo convivo con franceses, con ingleses, y hay una cosa muy clara. Hay un desembarco francés ahora en Menorca es importante, y la palabra que dicen enseguida es la forma que puede trabajar aquí, eso es discutible. Pero así como veo yo que la empresa privada sí se ha adaptado perfectamente a las nuevas condiciones, y no lo hablo solamente por empresas menorquinas, Pepe teletrabaja en este momento, Pepe tiene la oficina cerrada prácticamente, ¿no? ¿Los tuyos trabajan por ahí? Sí, no lo sé bien. Pero también las empresas en que están gente que conozco, en cambio creo que han fallado las administraciones públicas. Es decir, que si las administraciones no van al mismo ritmo que van las empresas, si para Ciudadela hacer una licencia de obras, cualquier cosa, tardáis 13 meses,
para cambiar cualquier plan en Menorca tardamos a veces 4 años o 6 años, es muy difícil que luego la empresa privada encuentre el marco que él dice. Él dice, necesito un marco como Singapur, que si viene un empresario que dice, en Nueva York pregunté un día que tardaba en cambiar una empresa una tienda, en cambiar de negocio de los 48 horas. Como se satíe, como se vaya, se sacude. Pero en 48 horas que puede estar funcionando. Es decir, si no hay un marco legal, y jurídico y administrativo que potencie y que facilite estas cosas, difícilmente puede andar todo el de la mano. Y creo que en ese sentido, creo que Menorca no es un ejemplo nacional de rendimiento del trabajo. Necesito... ¿Cuánto tiempo llevamos? 2 horas. Bueno, pues me voy a saltar una para no aburrir aquí a todo el mundo. ¿Eh? Tengo una cervecita, iba a traer algo de picoteo, pero como está tan prohibido lo de compartir, pero si queremos pedimos una pizza y lo arreglamos todo, ¿eh? Yo no me canso nunca, así que... Sí. Bueno, no me deis gasolina. Venga, va. Vamos allá. Te veo al lado no teniendo gasolina. Al revés dice, no acabas. Bueno, si hay turno de preguntas, vamos a finalizar. Venga, va. No, súper, de forma muy, muy breve. La última. Si tuvieseis que definir cuál sería vuestra... Vamos a hablar de utopías. ¿Cuál serían el concepto o con qué palabra definiríais el futuro de Menorca? Y después ya si queréis la desarrolláis un pelín, ¿no? Pero si dices, el futuro de Menorca me gustaría que fuese, acabarlo en una palabra y qué tipo de implicaciones tiene, pero os voy a pedir eso, brevedad, concisión, que si hay turno de preguntas va a ser verdad que hay que llamar al pizzero. Venga, Santi, vamos a hacerlo así. Todo tiene que ser innovador. Y en el sentido de que tenemos que diversificar más. El turismo tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas muy malas. Es que es un negocio muy fácil. Muy fácil. Relativamente, no, en España, un negocio que genera dinero de forma muy fácil. Y ha, de alguna manera, desincentivado la creación de empresas de otro tipo, la innovación. O sea, claro que en Menorca, antes del turismo, exportábamos zapatos a medio mundo, teníamos empresas bijuteras, teníamos empresas de referentes mundiales en distintos aspectos industriales que se han ido moviendo por el camino, pues, que hay otro negocio que ha sido muy fructífero, que es el turismo. Porque claro, si depender solamente de un producto, yo creo que es peligroso, por definición. Creo que innovación y diversidad. Pepe. Porque son 6 palabras. Venga, va. Por ser tú, te damos permiso. Digital. Cuando hablo de digital, hablo de cultura digital. ¿Vale? Experiencial, lo he dicho antes. Que sea para capitalizar todo el intangible que tiene Menorca. Circular, con todo se dedica a transformación de la economía en todos los sentidos. Inclusiva, que abrace la diversidad, no la excluye. ¿Vale? Global, que mire el mundo. Y lo más importante, sin complejos. Lo ha preparado, ¿eh? ¡Ya te digo! ¡Ya! Esto pa' nota, ¿eh? Más que venir con la pelo, tío. Y tu cara es notas. No me ha dado tiempo a apuntarlo todo, suerte que está grabado. Álvaro. Yo lo voy a reducir mucho a una social, y social en el sentido, bueno, y cultural también, ya que estamos. Social en el sentido en que sepamos valorar, ¿no?, las personas y la cultura que tenemos y que la llevemos también a otros lados. O sea, no siempre no nos quedemos enfurruñados y encarcelados en lo que viene a ser la isla y decir, bueno, somos menorquines, ¿no?, y ya está, sino llevarlo a otros lados y profundizar en el tema y hablar de nosotros a todo el mundo, porque al final es una cultura, igual que las demás, y creo que al final muy valorada, justo además cuando viene todo el mundo, ¿no?, y se queda enamorada de la isla. Entonces, eso, cultura sobre todo y un poco de experiencia crítica.
Don Luis. No, yo diría que soy, a pesar de lo que parezca, soy optimista. Estoy en contacto con proyectos de futuro y soy claramente optimista. Y para mí lo que tenemos que es ser abiertos, volver a aquel espíritu de Puerto Franco que tuvimos en su momento. Nosotros ahora estamos estimulando a la vez recuperar el consulado de Francia. Menorca tiene que abrirse al mundo, como cuando éramos, y desde luego no pensar que los nacidos y los que somos conspuestos somos los amos de esto. Bienvenida a la gente que viene a Menorca, que nos enriquece y que nos da. Como los que salen de aquí, que, por decirlo, la palabra es abierto. Y la mezcla tendría que ser, y lo hemos hecho otras veces, un equilibrio entre lo cultural, que es fundamental. Menorca puede aportar muchísimas cosas, la calidad de vida que dice Juan, el sector primario cuidarlo enormemente, y algún día habrá que tomar una decisión sobre cómo se integra Caserío, Coimbra, cómo evitamos comprar quesos en Nueva Zelanda y importamos leche barata o charigot. Y que falta una política también de integración del sector primario que es fundamental para mantener el paisaje para vivir en Menorca. Desde luego, bienvenidas tecnologías, bienvenidas ideas modernas que ya las tuvimos hace tiempo. Tuvimos electricidad en Menorca antes que mucha gente. Tuvimos antes que muchísima gente. Una industria de motores navales que es la patente inglesa de allí cuando nadie hacía cosas de estas. Recuperar un poco esas iniciativas y sobre las que hemos tenido. Sí. Yo diría un futuro que no esté escrito. El hecho de que a mí me obliguen a definir cómo va a ser algo que tenemos que decidir entre todos, siempre estaré en contra. Y creo que precisamente esa cuestión identitaria, un futuro identitario también es importante, porque el hecho de querer a Menorca va a hacer que también cuidemos lo positivo que tiene Menorca. Ratificaría las palabras que ha dicho Santi al 100%, innovador, atrevido, con ganas de hacer cosas nuevas, pero para mí lo más importante es un futuro que no esté escrito, que para nadie piense que sí o sí estamos obligados a seguir un patrón, un camino y que Menorca nunca va a cambiar, que siempre será igual, porque será lo que nosotros queramos, ¿no? El conjunto de la comunidad. Y por esto apuesto, por el hecho de que si entre todo el colectivo de menorquins y gente que también quiere y adopta esta tierra, cree que todos juntos podemos ir hacia un camino, pues sin ataduras, vayamos para allá y tots junts conseguirlo. Ese camino hay que definirlo, hombre, y esa era la pregunta. ¿Cuál sería el camino que tú definirías? Porque para poder caminar hay que crear. Entonces, no es atarte a eso. Una Menorca flexible. Se hace, por supuesto, pero sí. Venga, te lo compro, pero... De hecho, a nosotros lo que nos gustaría desde aquí es volver a hacer un debate como esto, invitando a... Gracias a Pepe que hizo la sugerencia, y yo las buenas me las apunto todas. Nos gustaría poder hacer debates como estos que sean más pluri, entonces hemos seleccionado diferentes nichos que creemos que son, vamos, que nos dan esa pluri todo, lo que queráis, plurigeneracional, pluri todo. Hemos creado un Google Docs, eso por si alguien está escuchando, para que todo el mundo aporte su opinión. Aquí no hay opiniones buenas o malas, todas son válidas y la información es poder, así que cuanta más tengamos, más insights podremos tener, más camino podremos crear. ¿Cómo se dice esto? Desbrochando esa incertidumbre en la que estamos. Hay gente que ha contestado, con lo que doy las gracias por adelantado. Muchísimas gracias a vosotros. Yo he disfrutado como una enana, espero que vosotros también. Y voy a abrir turno de preguntas.